Pues vamos a seguir con la intensidad de la jornada. Vamos a por la tercera ponencia. Aquí está Laura Macaya, viene de Barna. Y bueno, entre los tres ejes estos de placer, peligro y reproducción, pues también la Dinamo desde sus comienzos, pues como que una de las señales de identidad es el tema antipunitivista, ¿no? Venimos desde la lucha contra las cárceles, en concreto también contra las cárceles de las personas menores de edad, y desde ahí pues el cómo mucho se ha ido articulando en lo social, pues en base a leyes punitivas, al castigo, pues ha sido algo que siempre nos ha generado bastante conflicto en nuestro día a día, ¿no? Y entonces, bueno, en concreto también en el proyecto de Fendinamo, pues toda la realidad que viven las mujeres en estos momentos, con todo lo que fue también la ley de igualdad, con toda la de violencia de género, siempre nos ha generado bastante conflicto, ¿no? De ver, por un lado, cómo podemos acompañar esos procesos y a la vez cómo dialogamos con un marco teórico, político y social que no termina de hacernos sentirnos cómodas, ¿no? Entonces, en las ganas de ir, pues, un poco profundizando en esta realidad, pues bueno, pues aquí ha venido Laura y nos va a contar también su experiencia en Barna, que también está también cerquita de lo que es el trabajo social y el acompañamiento directo a las mujeres y dentro de los movimientos sociales. Y bueno, le doy la palabra y no quito más tiempo. Muchas gracias. Bueno, pues encantada de estar aquí. Nada, también quería recuperar también un poco, ¿no?, sobre qué vamos a hablar dentro de la sesión que os presento, ¿no?, que presento hoy. Que sí que tiene mucho que ver, ¿no?, con el título del antipunitivismo y violencia sexual, pero también me recordaba, ¿no?, y quería rescatar una idea que ha dicho María esta mañana, ¿no?, de salir de ese lugar de víctima, ¿no?, de que efectivamente, más allá del reconocimiento del estatuto de víctima o de los derechos que pueden ir asociados a la víctima de violencia sexual o de violencias de género, como la violencia sexual específicamente es más de lo que vamos a hablar hoy, pero también se puede, creo que son procesos, ¿no?, en los que también incluimos todas las formas de violencia de género. Vamos a hablar sobre eso, ¿no? Tiene bastante que ver y rescataré también algunas de las ideas que decía María esta mañana, pero sobre todo con salir de ese lugar de víctima, qué proponemos para salir de ese lugar de víctima, pero sobre todo cuál es el marco de análisis, ¿no? Yo lo que haré en un primer momento, en el primer espacio, es como plantear cuál es el marco de análisis que planteamos desde las posturas antipunitivas feministas, y a partir de aquí, después que podamos dialogar, ¿no?, más en concreto sobre este marco de análisis, cómo se materializa en el abordaje de las violencias, tanto a nivel del acompañamiento como a nivel también de pensar otras formas de administrar justicia, ¿no? Al final, mis intereses tienen que ver con el acompañamiento, mi experiencia con el acompañamiento a mujeres y a personas víctimas de violencias de género, específicamente de violencias sexuales, pero también en la defensa de los derechos del trabajo sexual, ¿no?, muy ligado también al estigma de puta y a todas las normativas sexuales respecto, ¿no?, de la feminidad, y también la cuestión del antipunitivismo, ¿no?, también fruto también de mi militancia, tanto en el ámbito profesional como también de militancia, ¿no?, viendo cómo ese acompañamiento muchas veces lo que era el acceso a los sistemas de justicia, pero no solo a los sistemas de justicia, sino también a los sistemas de protección social, como en paralelo, ¿no?, precisamente a estos sistemas de justicia, muchas veces lo que generaba era efectos más perversos sobre las propias víctimas a las que en principio ese sistema decía que iba a proteger, ¿no?, iba a garantizar el castigo, etcétera, ¿no? Eso por una parte, y por otra parte, en ese acompañamiento a las víctimas lo que hemos visto es efectivamente, ¿no?, esos efectos perversos que ha tenido, y de ahí también mi interés en trabajar más en el ámbito de la criminología crítica, la sociología jurídica, para analizar cómo las leyes y cómo el sistema penal está actuando de una forma negativa hacia esa recuperación de las víctimas, ¿no? Y vamos a ver por qué efecto o qué influencia tiene todo ello en la imposibilidad muchas veces de que podamos salir de ese lugar de víctimas, y por qué quieren, ¿no?, porque al final es como, ¿a qué intereses responde el hecho de que
que se eternice ese lugar de víctima y sea tan difícil muchas veces de salir, incluso para nosotras mismas, ¿no? Y por tanto es como, bueno, ver también todo lo que tiene que ver con eso, ¿no? Eso más a un nivel más, pues igual, profesional, académico, lo que sea, y luego también en la parte de la militancia, bueno, ¿no? En una militancia, un activismo feminista, libertario, en el que he estado muy vinculada a todas las cuestiones que tienen que ver con el anticarcelarias, de crítica al sistema penal, en el abolicionismo penal, etcétera, ¿no? Y que, sobre todo, también por haber formado parte de movimientos pues, que han estado criminalizados, ¿no? Y, de hecho, haber sido parte de algunas lamentablemente, ¿no? De algunos de los últimos golpes de criminalización del movimiento libertario, como fue Pandora y Piñata, ¿no? No sé si os suenan un poco, pero un poco ahí, ¿no? Y entonces es como, bueno, plantearnos desde los diversos lugares que ocupamos, como personas que nos identifiquemos como mujeres o no, disidencias sexuales, a la vez también disidencias políticas, desde esos diversos lugares, ¿no? Al final, qué juego tiene o qué papel le tenemos que dar al sistema penal y qué perversidades o qué efectos perversos puede estar teniendo, ¿no? Cuando apelamos al sistema penal, por ejemplo, o a las lógicas del castigo para solucionar o para ir a reclamar la reparación, ¿no? O reparar o abordar, ¿no? Los agravios que se cometen contra las mujeres y contra las personas fuera de las normativas de sexo y género, ¿no? Bueno, esto un poco como presentación. También quería decir otra cosa, y es que actualmente yo había colaborado también con la cuestión que tiene que ver con lo del trabajo sexual, ¿no? Había colaborado y había trabajado ya desde el año 2007-2008 en Genera, que es una asociación en defensa de los derechos del trabajo sexual, y actualmente, bueno, ¿no? Yo con otras compañeras, que un compañero que me acompaña hoy y otras compañeras, hemos tomado esa entidad y, bueno, ¿no? Y estamos trabajando también en Genera, ¿no? Que es una asociación en defensa del trabajo sexual, en la que nos planteamos bueno, ¿no? Toda la cuestión que tiene que ver con los derechos, pero también con el estigma de puta y de cómo todas las normativas sexuales respecto a la feminidad no solo es una cuestión que afecta a las trabajadoras sexuales, aunque el trabajo sexual sea como un regulador de género muy importante, al final como todo eso acaba afectando también a las posibilidades de libertad o de libertad sexual de las mujeres, ¿no? Bueno, para empezar, un poco con esta idea del antipunitivismo y la violencia sexual, a veces, bueno, todo nace, ¿no? Y no sé si es una preocupación compartida, ¿no? Que yo quería también como partir de algo muy, muy básico, porque a lo mejor vosotras decís, no, si ya eso ya lo tenemos claro, ¿no? Pero a veces hay gente que dice, bueno, ¿y qué problema hay con el punitivismo, ¿no? O sea, ¿qué problema hay por qué estáis tan preocupadas, ¿no? Algunas feministas o algunas personas de izquierda libertarias, de extrema izquierda, no importa, ¿no? Con la cuestión del punitivismo, ¿no? Que no está relacionado solo con la interpelación al sistema penal o con la demanda de más penas, más delitos, etcétera, sino que también está relacionado con otras cuestiones que ya veremos, ¿no? Pero bueno, ¿qué problema hay, ¿no? Con eso? ¿Por qué estamos tan escandalizadas con que el feminismo esté siendo una parte del feminismo esté siendo bueno, no esté siendo punitivista o esté reclamando al sistema coercitivo estatal mayor presencia o que sea una de las estrategias principales para luchar contra las violencias de género, ¿no? O para solucionar las supuestas desigualdades, las desigualdades y agravios que se cometen contra las mujeres y las disidencias sexuales, ¿no? Hay una idea que a mí me gusta mucho que dice Tamar Pitch, que es una criminóloga italiana, que dice que en la cuestión del punitivismo, y seguramente se puede aplicar a otras cosas, la solución construye el problema, ¿no? Normalmente pensamos que hay un problema y que entonces vamos a pensar cómo lo vamos a solucionar, ¿no? En este caso lo que ella dice es como no, tenemos que partir de que en realidad la solución está construyendo el problema. En este caso la solución sería el sistema penal, el sistema coercitivo estatal y la cultura del castigo, ¿no? Esta sería la solución, y el problema sería el de la violencia de género, ¿no? En principio parecería que dices, bueno, hay unas situaciones, hay violencia de género, cada vez somos más conscientes, ¿no? y tomamos más conciencia de que esto es algo que nos preocupa, ¿no? Como colectivos, como sociedad, como personas, como lo que sea, ¿no? Y por tanto tenemos que pensar una solución.
Y la solución, pues una de ellas, ¿no? Una de ellas, y de hecho una prioritaria, es la pena, el sistema penal, la denuncia, etcétera, ¿no? Ella dice, no, como si, o sea, como el planteamiento, el planteamiento que dice el sistema penal de sí mismo es que existe esa violencia de género y el sistema penal lo que hace es abordarlo, entenderlo, analizarlo y ver qué es la solución que necesita, cómo podemos solucionar ese problema. Y lo que dice Tamar Pitch es, no. A ver, aquí hay una solución, esa solución planteada como solución es algo que no es ninguna solución, es algo que es absolutamente necesario. Y ahora veremos por qué digo que es necesario, ¿no? O sea, es decir, la existencia de cárceles, la existencia de la cultura del castigo, la existencia de la pena, es necesario para algunas cuestiones, ¿no? Y por tanto, tenemos que producir, no el problema ya existe, evidentemente existe violencia contra las mujeres y es muy frecuente, y contra las disidencias sexuales, ¿no? Y eso existe. Ahora bien, no existe de la misma forma en la que ha sido elaborada o en la que es elaborada y entendida por parte del sistema penal y la cultura del castigo, que eso es lo que es distinto, ¿no? O sea, ahora vamos a ir viendo cómo y por qué decimos esto, ¿no? Sería como la idea marco de lo que intento, ¿no? Como explicar. Entonces, bueno, viendo esta cosa de la solución construye el problema y, por tanto, la solución es lo primero, es decir, la necesidad de castigo, sistema penal, penas y demás. Esto es lo que es imprescindible. ¿Por qué? Pues bueno, para empezar porque el aumento del punitivismo, ¿no? Que además el aumento del punitivismo es algo que la criminología crítica ha estudiado mucho, ¿no? Y que la criminología crítica feminista también, y no solo los estudios más clásicos en el ámbito anglosajón, sino también en el ámbito, en contextos de Latinoamérica, pues como Lucía Núñez en México, ¿no? De hecho, habla sobre, determinados análisis de la criminología crítica se han centrado mucho en el contexto anglosajón de Estados Unidos y demás, pero no sabemos si en América Latina en nuestro contexto también está pasando, ¿no? Porque no hagamos esa traslación directa, ¿no? Que a veces no es tan evidente y, juristas, activistas, feministas, como por ejemplo Lucía Núñez en México, habla de cómo también se ha dado ese aumento de la senda punitiva también en ese contexto, ¿no? Ese aumento del punitivismo es absolutamente indispensable para el desarrollo de las políticas neoliberales, ¿no? O sea, es decir, en el momento, y esto muy a grosso modo, ¿no? O sea, como muy así muy a grosso modo, ¿no? Dijéramos que el desmantelamiento de los sistemas del bienestar, ¿no? Que producen toda esa pérdida de certezas, esa pérdida de derechos económicos, laborales, sin decir que el marco previo es ideal, pero sí que hay un desmantelamiento del sistema del bienestar y, por tanto, una pérdida de recursos, de acceso a determinados derechos o, como mínimo, de la idea de que deberíamos tenerlos, ¿no? Como mínimo de la idea de que deberíamos tenerlos, una pérdida de certezas, ¿no? Incluso en los planos afectivos, sexuales, relacionales, o sea, todas esas pérdidas de certeza, de precarización también de la vida, de cada vez mayor desigualdad entre ricos y pobres, o sea, todos esos efectos que ha tenido, ¿no? el neoliberalismo, de alguna forma han generado una serie de riesgos, una serie de vivencia del riesgo muy determinada, en la cual efectivamente es como, cada vez vivimos en contextos más precarios, donde es más difícil acceder a derechos básicos, donde cada vez se recortan más libertades, donde cada vez sabemos menos qué podemos esperar de las parejas sexuales, ¿no? Es como todo, ¿no? Un contexto de estos riesgos de los que se hablan en el marco de las sociedades neoliberales. Pero claro, de alguna forma tienen que decir que esos riesgos, claro, no pueden decir que tienen que ver con eso, con el desmantelamiento de los sistemas del bienestar, con la pérdida de derechos, con las mayores desigualdades. Es como no. Más bien, lo que vamos a decir es que no, usted no se siente insegura porque no tiene acceso a la vivienda, porque no puede pagar la merienda de sus criaturas, porque... usted en realidad se encuentra en riesgo y tiene este desazón porque hay unas personas concretas y unos colectivos concretos que quieren atacarla, pretenden atacarla, ¿no? Y que normalmente además esos colectivos, esas personas concretas hacia las que se deriva esa sensación de riesgo, muchas veces evidentemente van a estar
estar marcados por los sesgos clasistas, racistas de los marcos neoliberales, ¿no? Y por tanto es el proceso que se ha denominado como particularización del riesgo, ¿no? En el cual todos esos efectos generados por los desmantelamientos de los sistemas del bienestar, ¿no? y por esa emergencia de los modelos neoliberales, de alguna forma se van pues eso, ¿no? particularizando en personas concretas sobre las que se aplican esas normativas, esos controles preventivos, esas políticas securitarias, ¿no? y que hacen parecer que son el origen de nuestros riesgos, de nuestros malestares, etcétera, ¿no? Sin decir que eso no haya que abordarlo de alguna forma, que hay que abordarlo de alguna forma, ¿no? Pero el problema es que el sistema penal como sistema coercitivo estatal y como autolegitimación acaba de alguna forma siendo indispensable absolutamente para el desarrollo de las políticas neoliberales, ¿no? Por tanto, ahí hay una cuestión que está muy relacionada con eso que decíamos de la solución construye el problema. O sea, es decir, que el que prioricemos o que se plantee como prioritaria la estrategia penal tiene que ver con que es muy necesario que existan políticas securitarias neoliberales, que existan cárceles, que exista particularización del riesgo, que existan determinados colectivos y personas sobre los que, ¿no? se va a aplicar unas lógicas preventivas, unas lógicas, ¿no? de castigo, de persecución, etcétera, ¿no? O sea, es absolutamente indispensable una cosa de la otra, ¿no? Por otra parte, más problemas que vemos en la cuestión del punitivismo, ¿no? Desde que efectivamente no disuade, o sea, uno de los objetivos principales de la pena, en principio, de lo que el derecho penal dice sobre sí mismo, es que uno de los objetivos principales de la pena es la prevención general negativa, ¿no? Esta cosa de que la pena disuade de los delitos, ¿no? Bueno, como ha demostrado, por ejemplo, pues la criminología feminista, ¿no? La criminología crítica feminista, el abolicionismo penal, es como no hay evidencia empírica, y esto lo sabemos, ¿no? de que la pena sirva para acabar con los delitos o, en concreto, con la violencia de género o con la violencia sexual. No hay ninguna evidencia empírica de que eso suceda. En general, con ningún delito. A lo mejor hay algunos de los delitos, ¿no? que puede funcionar, por ejemplo, en los delitos que puede cometer la clase media, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de los delitos de tráfico. Claro, la clase media, que sabemos que es lo más pacificado que existe, pues la clase media no delinque. Claro, si una conducta que las clases medias también pueden llevar a cabo, como es conducir piripis y además, ¿no? generar daños en otras personas, ¿no? y esto no es una cosa exclusiva de determinados colectivos, sino que esto es una cosa, claro, efectivamente, si en el momento en el que tú introduces la posibilidad disuasoria de la pena, sí que va a tener un efecto sobre esas clases medias, ¿no? Lo digo por la cuestión de la eficiencia de la supuesta prevención general negativa de la pena, ¿no? Es como, bueno, realmente en el resto de delitos en general no hay evidencia empírica de que realmente esto esté funcionando para acabar con la violencia de género. El tema, o con los delitos, ¿no? Una de las cuestiones, por ejemplo, que dice David Garland es cómo a partir de determinado momento, sobre todo a partir de los años 80, del siglo pasado, nosotras, o sea, todo el mundo sabe, hay un acuerdo político y social de la sociedad civil, de los políticos, de las políticas, de todo, que todo el mundo sabe que el derecho penal no sirve para acabar con los delitos. O sea, es un acuerdo generalizado, todo el mundo lo sabe, ¿no? Pero a pesar de eso, se sigue insistiendo en la senda punitiva. No solo se sigue insistiendo en la senda punitiva, sino que además se aumenta, cosa que es psicodélica, ¿no? Entonces, bueno, él apunta como varias causas, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es la cuestión de la necesidad de los estados de seguir manteniendo su propia idea de soberanía, ¿no? sobre la población, que está muy basada en la supuesta protección de la población, o de la seguridad de la población. Eso sería una cosa. Y otra cosa, pues toda la cuestión que tiene que ver con cómo el derecho penal se ha acabado convirtiendo en una especie de política emotiva, la cual la finalidad ya no es en muchos casos el acabar con los delitos, sino que la finalidad es expresar el odio y el rechazo que nos genera no el delito, sino la persona que delinque, ¿no? También en esos procesos de particularización que se van dando, ¿no? Esto también luego iremos haciendo algo que creo que es muy necesario, que es ir haciendo el paralelismo entre estas cuestiones más globales y cómo esto se puede estar reproduciendo por parte de los feminismos cuando hablan de violencia sexual. Que creo que aquí es donde tenemos el gran problema, ¿no? Porque, bueno, no sé, o sea, que la extrema derecha o que la derecha
o que incluso determinadas posturas socialdemócratas vayan reivindicando el sistema coercitivo estatal como la forma de solucionar problemas sociales, bueno, hasta cierto punto podemos decir, bueno, es que ya están los de siempre, o sea, no, ya nos cuadra, pero que las izquierdas, las extremas izquierdas o el feminismo esté también reproduciendo y alimentando esas lógicas del castigo es lo que creo que nos debe resultar más problemático, ¿no? Y vamos a ver en qué consisten también esas lógicas del castigo y de qué forma podemos estar reproduciéndolas también, o pueden estar, o podemos estar reproduciéndolas también desde los feminismos, ¿no? De hecho, no solo no disuade, aquí estoy haciendo como esta previa de por qué es muy malo lo punitivo y el sistema penal, que, bueno, que no sé qué es lo que decía, que igual ya todo el mundo estamos de acuerdo y no haría falta, pero bueno, no, yo como que siempre me gusta como entrar un poco en esto. De hecho, no solo no disuade, sino que además lo que tiene son efectos criminógenos, ¿no? O sea, es decir, de que genera más delito. Probablemente, o sea, es cuando tú abordas una cuestión desde una lógica del castigo y más en el derecho, ¿no? En el sistema penal, ¿no? A través de la pena de cárcel o a través de las penas de castigo, lo que vas a generar es ruptura de la comunidad, daño en la comunidad, daño en la persona, ¿no? O sea que hay un daño en la persona cuando entra en esas instituciones de tortura como son las cárceles, o sea, es decir, que estás generando mayor daño, y por tanto generas más delitos, o sea, tiene un efecto criminógeno. Después toda la cuestión de que extrae el problema de su marco de interpretación, ¿no? El marco de interpretación que podíamos tener de las violencias de género el sistema penal lo que hace es darnos un marco para interpretar las violencias de género. Y por eso a veces es tan difícil que parece que cuando hablas de lo antipunitivo en las violencias de género, parece que la gente tiene derecho a enfadarse. Como si reivindicar, o sea, decir o denunciar o analizar críticamente la vía punitiva para solucionar o para abordar la cuestión de la violencia de género, quisiera decir estar a favor de la violencia de género, que esto ya es una cosa también que me deja muerta, ¿no? Entonces dices, pero a ver, si mucha de la gente que estamos diciendo esto llevamos, aparte ya de las experiencias propias, llevamos un montón de años militando, luchando, acompañando procesos de recuperación, o sea, nos importa mucho precisamente por eso, ¿no? Lo que pasa que, claro, el marco interpretativo que nos han dado de la violencia de género, pues muchas veces es eso y lo ha extraído muchas veces de su marco interpretativo, tanto a nivel global como a nivel concreto, ¿no? Es decir, una situación de violencia de género se puede leer, interpretar, analizar, abordar, acompañar desde muchos lugares y el que tenemos ahora es desde el ámbito, desde un lugar interpersonal en el que parece que no hay comunidad que haya tenido ningún papel en eso o lo pueda tener, que no hay un marco estructural que tenga algo que ver también con que existan estas violencias, o sea, ¿no? Extrae el problema de su marco de interpretación, ¿no? Y entonces le da el propio, ¿no? Como bien sabemos, también es altamente selectivo el sistema penal, es decir, no sé, y todas las lógicas del castigo, porque, por ejemplo, ¿no? O sea, lo de lo altamente selectivo del sistema penal es algo que es bastante conocido, ¿no? Es esta idea de los activismos, de los ricos nunca entran, los pobres nunca salen, ¿no? Pues básicamente es esta idea. ¿Y esto por qué? Básicamente porque están más penadas las conductas que más cometen las personas pobres, ¿no? Porque en un momento determinado, cuando la gente tenemos que someternos a vivir solo del salario, hay toda una serie de conductas, hay toda una serie de acciones para conseguir pasta, por decirlo así, que pasan a ser criminalizadas para centrar en que el acceso a los recursos tiene que ser solo a través del salario o, como mucho, a través de alguna ayuda social para gente que ya va a ser, además, ¿no? O sea, entendida, leída y de una determinada forma, ¿no? Pero, bueno, ¿no? Tiene que ver con las conductas que más cometen las personas pobres son las que están más penadas, más perseguidas y las que tienen penas más largas, ¿no? Luego, evidentemente, tampoco se aplica igual sobre todos los colectivos, sobre todos los barrios. Yo, por poner un ejemplo que no es exactamente penal, pero sería de derecho de infracción administrativa, de ordenanzas cívicas. No sé si aquí tenéis una ordenanza del civismo de usos del espacio público, pero en Barcelona desde el año 2005 tenemos la ordenanza cívica, ¿no? de uso del espacio público que multaba a las trabajadoras. Una de las conductas que estaban recogidas como que impedían el uso del espacio público y que entonces iban asociadas a una multa y todo esto, una de ellas era el ofrecimiento de servicios sexuales en el espacio público.
Una de ellas, entre otras, como ya bien sabemos qué tipo de cosas hay ahí, dormir en la calle, ¿no? Esa cosa que hace la gente para molestar a otra, ¿no? Bueno, entonces, ¿no? Todas esas conductas hay dentro de la normativa, ¿no? De la ordenanza. Y, claro, desde Genera hicimos un estudio de cómo se estaba aplicando esa normativa, sobre qué barrios, qué efectos estaba teniendo, y solo por deciros dos cosas que es como muy significativo de lo selectivo que es todas las lógicas del castigo y las medidas de castigo, punitivas, penales, administrativas y demás, es que, por ejemplo, todas las multas, prácticamente casi todas las multas se concentraban en el distrito de Ciutat Vella. En Barcelona, Ciutat Vella, no sé si la conocéis, pero dentro de Ciutat Vella está el barrio del Raval. Entonces, en el barrio del Raval se concentraban la mayoría de multas. Mucho porque hay mucho trabajo sexual donde se capta al cliente en calle, ¿no? Hay mucho trabajo sexual de calle, pero a las trabajadoras sexuales se las multaba por ofrecer servicios sexuales, pero se las multaba por beber, por gritar, por bajar la basura, porque ya veían que las multaban por puta, básicamente, quiero decir, no por nada más, porque las multaban cuando ni siquiera estaban en su actividad económica, laboral, estaban haciendo otra cosa, ¿no? Ahí se ve también lo altamente selectivo. Otra de las cuestiones que fue muy relevante es ver cómo las trabajadoras sexuales de calle que más multas acumulaban eran las que estaban en situación o en sospecha de situación de trata. Es decir, claro, las que menos se podían mover, en definitiva, ¿no? O sea que, claro, ante una multa o ante una... Normalmente lo que te decían, no sé si en la ordenanza aquí es igual, pero venían, te hacían un primer aviso y si tú insistías o reincidías en quedarte en la calle, entonces es cuando te ponían la multa, ¿no? Muchas veces, evidentemente, ese aviso no se daba en absoluto, pero claro, ¿quién, en cualquier caso, aunque se diera ese abuso o cuando veían que venía la poli, se podían largar? Pues se podían largar las que tenían una autonomía para moverse. Evidentemente, las que estaban en situación de trata o en situación de sospecha de trata, pues porque había una situación de prostitución forzada o había una cierta coacción, además, pues estas mujeres no podían moverse, con lo cual acumulaban el mayor número de multas. ¿No? Aquí se ven como estos ejemplos de cómo esas lógicas del castigo, esa cultura del castigo y ese sistema penal y ese sistema coercitivo estatal en toda su amplia dimensión acaba afectando de forma mucho más cruda a las personas en situación de mayor vulneración de derechos, ¿no? Y de mayor vulnerabilidad, incluso en muchos casos, ¿no? Y por último, una de las cuestiones que yo creo que es donde más vamos a entrar y que respondería en el marco de análisis a la otra, bueno, no, una de las dos líneas que ahora hablaremos, es esta idea de que el sistema penal es una tecnología de género, es decir, produce feminidades y masculinidades normativas, ¿no? Y ahora veremos cómo, ¿no? También en esta misma idea de la solución construye el problema, queremos que el sistema penal dice que habla de las víctimas, que hablando de las víctimas como si lo que dice sobre las víctimas fuera algo que ya existía antes de que el sistema penal se pusiera a hablar sobre ellas. ¿Sí? No sé, ahora vamos a ir viendo cómo puede darse eso, ¿no? Que creo que más o menos ya os lo imagináis. Pero bueno, yo hice un trabajo que era un análisis del discurso jurisprudencial, que además me acordaba esta mañana cuando hablaba María, porque era un análisis del discurso jurisprudencial de autos y sentencias del Tribunal Supremo de mujeres que habían sido condenadas por homicidio, asesinato y lesiones y homicidio en grado de tentativa a sus parejas masculinas, ¿no? Entonces yo analizaba, no tanto, evidentemente es cierto que muchas de ellas alegaban pues algún tipo de eximente o de atenuante, como podía ser la legítima defensa, el estado de miedo insuperable, bueno, ¿no? Como todas esas figuras. Yo no entraba a juzgar si esas mujeres habían sido previamente atacadas y se estaban defendiendo, si eran mujeres que directamente estaban utilizando esa estrategia jurídica para zafarse de unas consecuencias que habían escogido, pues porque que habían agredido o habían matado o habían sido por otros motivos, fueran los que fueran, que no daba por hecho, en el sentido de que no daba por hecho de que las mujeres solo ejercen violencia o solo pueden ejercitar la violencia por motivos muy elevados. Es como, no, las mujeres pueden ejercer violencia por motivos muy diversos y a veces pues, por motivos muy reprobables, ¿no? Cosa que estaría bien poder empezar a decir, ¿no? Y reconocer, nos sacaría de ese marco de la inferiorización en la que siempre estamos, igual la vida nos iría un poco mejor. Pero bueno, aparte de eso, ¿no? Como yo no entraba a analizar de si las mujeres realmente se estaban defendiendo o no, es como entraba a analizar cómo ese discurso jurisprudencial estaba diciendo cosas
sobre la feminidad y la masculinidad. Y sobre todo cómo a través del reconocimiento de lo que ellas alegaban en esos procesos, de forma reiterada de forma reiterada se les negaban completamente cualquier tipo de eximente, cualquier tipo de eximente o de eximente de culpa o lo que sea, sobre todo alegando o haciendo definiciones de la feminidad con características que no eran las normativas de la feminidad, por decirlo así. Es decir, las mujeres que más incumplían la normativa hegemónica de género eran las mujeres sobre las que menos se les aceptaban las eximentes, las atenuantes, etcétera, ¿no? O sea, es decir, que ahí hay un elemento de decir, te comportas bien, puedes, hasta cierto punto puedes ser premiada, que igual tampoco, alto, quiere decir que esto tampoco es garantía, como bien sabemos, pero evidentemente si te comportas mal y has tenido una serie de conductas que, no lo sé, por ejemplo, si tienes un vínculo ilegítimo porque no eres la esposa, sino que realmente has sido una rompematrimonios, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo ahora uno de los casos, que había sido una mujer pues que no era la esposa, sino que el hombre que creo que había sido asesinado, o bueno, que había muerto finalmente, tenía una esposa y entonces esta mujer habían robamaridos, ¿no? Le había robado el marido a la legítima y había dejado, pues claro, ¿no? O sea esposa, hijos, hijas, hablaba incluso de la madre, no sabemos por qué de él, ¿no? Francisco deja 3 hijos, una esposa, una madre, es como, ya, pero a ver, o sea, su esposa, su pareja actual era otra, vale, la ha matado, vale. Como esposa, ¿no? Como esposa flaquea un poco, pero, oye, que era su novia, ¿sabes? Era su novia, pero ¿cómo? ¿No? De alguna forma destacaba precisamente los vínculos legítimos de ese hombre, ¿no? De alguna forma lo que está diciendo es como, bueno, esta tipa, ¿no? Estaba encarnando una feminidad transgresora, no legítima, que no cumplía con la normativa hegemónica de género, ¿no? Y así muchos otros ejemplos. Aquí el ejemplo de decir, el sistema penal también es una tecnología de género, produce feminidad y masculinidad normativa. Todo esto para pensar en las dos vertientes de lo que sería el sistema penal, ¿no? Por una parte, la parte material de cómo funciona la actividad y por otra parte, qué subjetividades están siendo producidas por la dominación, ¿no? Que aquí habrían como los 2 elementos, que era lo que os quería como plantear, ¿no? O sea, es decir, que no me lo he inventado yo, evidentemente, seguro que lo conocéis, ¿no? O sea, es como esto lo explica, a mí me gusta mucho el libro me gusta mucho lo que dice Wendy Brown en Estados del Agravio, no sé si lo habéis leído, pero ella plantea un marco de análisis de decir, bueno, tenemos un problema, yo lo llevo al feminismo, yo no sé si ella está hablando del feminismo en ese momento o está hablando más en todos los movimientos de politización de la identidad, pero ella dice, bueno, y aquí ya ahora entramos, ¿no? Vale, ¿de qué forma el feminismo puede estar, o algunos feminismos pueden estar reproduciendo estas ideas del castigo que ya hemos visto que son tremendas, ¿no? Pues por todo esto que hemos apuntado, ¿no? ¿De qué forma puede estar el feminismo, o podemos estar algunas veces también las feministas haciendo esto? Porque yo creo que aquí hay varios elementos, ¿no? Cuando tú dices el feminismo o una parte del feminismo es punitivo, la gente se pilla unos cabreos de la hostia. No sé si os habéis fijado, pero yo, que hace ya muchos años que hablo sobre la cuestión del punitivismo en el marco de algunos feminismos, pues me he llevado... ya sabemos también cómo está la situación en el sentido de las dificultades que muchas veces tenemos para elaborar y articular críticas dentro de los marcos de los movimientos sociales, de los movimientos políticos, pero específicamente del feminismo, que parece que elaborar un análisis crítico es poco menos que cuestionar los axiomas básicos del feminismo, ¿no? Como si no hubieran genealogías diversas también del feminismo y posturas dentro del feminismo diciendo otras cosas desde hace muchos años, que no nos los estamos inventando ahora, ¿no? Es decir, que, bueno, ¿no? Como una cosa, toda esta situación que ya sabemos, de la que luego también podemos hablar y que también tiene que ver efectivamente con el punitivismo a través de la censura y cuáles todos los efectos que están teniendo también a nivel de pobreza en la complejidad de los análisis, a nivel de destrucción de nuestras propias comunidades, de nuestros entornos, comunidades políticas, afectivas, vecinales, da igual, ¿no? Pero sí que cómo eso está impactando, ¿no? Pero bueno, ¿no?
esto, que cuando dices que esto pasa, parece que a la gente se enfada mucho, algunas personas se enfadan mucho, diciendo, no, pero es que el feminismo no es punitivo. No, no, sí. O sea, aquí hay varias cuestiones, ¿no? Hay varios elementos. Por una parte, hay un feminismo que efectivamente es punitivo y que reclama directamente la intervención penal para solucionar las violencias y los agravios que sufren las mujeres o las disidencias sexuales. Bueno, aquí no sé si disidencias sexuales porque muchas veces este feminismo solo entiende que el feminismo solo va por los derechos de las mujeres y lo otro es otra cosa, ¿no? Aquí estamos en eso. Aquí estaríamos en esta idea de que al final el feminismo es un movimiento, al menos a mi entender, es un movimiento interclasista y, por tanto, para mí el feminismo, si no lleva algún apellido, algún acompañamiento, pues efectivamente puede ser cualquier cosa, ¿no? Lo digo porque a mí, como no me gusta esta cosa de repartir carnet de feminista ni nada de esto, entiendo que efectivamente hay feminismos liberales, hay feminismos, bueno, ¿no? O sea, y está ahí. Entonces, para mí es como, bueno, creo que muchas veces es un movimiento interclasista y que puede haber un feminismo que esté directamente alimentando las lógicas del castigo y pidiendo más penas y, de alguna forma, haciendo más fuerte el sistema coercitivo estatal con todos los efectos perversos que eso tiene sobre otros colectivos que ya lo hemos nombrado. Luego yo creo que hay otra cuestión que es esa idea de la supuesta instrumentalización por parte de la institución o del sistema coercitivo estatal, una instrumentalización de las demandas de los feminismos o de la demanda de las mujeres o de las disidencias sexuales. Eso, bueno, creo que también está presente, ¿no? en esta unión entre feminismo y punitivismo. Y por último, lo que a mí me resulta más interesante, creo que más interesante y más complejo, que es esta cosa que dice Wendy Brown de cuando desde posturas políticas bien intencionadas acabamos reproduciendo las mismas configuraciones del poder que decimos querer combatir, ¿no? Es decir, cuando sin pretenderlo, ni porque nos han instrumentalizado, ni porque creemos en el sistema penal, vamos, a pies juntillas y que tal, pero acabamos, por algún lugar, reproduciendo esas mismas configuraciones del poder que en principio decimos o pensamos y creemos fehacientemente que queremos combatir, ¿no? Y a mí eso es lo que me resulta más interesante porque creo que es ahí donde hay más espacio para la transformación, para la reconciliación, para el fortalecimiento de nuevo de nuestras comunidades, porque creo que es ahí donde me parece más interesante, porque no estás atacando a nadie, es que nos equivocamos, es que podemos estar, no siempre tenemos tiempo a hacer unos análisis perfectos en los que no caigamos en nada, entonces es como, bueno, ¿no? Esto puede pasar, y entonces me parece que es la parte más interesante. Ella propone para esto, como una de las ideas, como una de las aportaciones que ella hace para intentar evitar que desde estas posturas bien intencionadas reproduzcamos las lógicas que queremos combatir, etc., y plantea un análisis en dos dimensiones, que era lo que estábamos hablando, ¿no? Por una parte, analizar cómo funciona la actividad, o sea, cómo funciona la actividad a nivel material, cómo está funcionando esa actividad, qué pasa, cómo se genera, a quién está afectando, qué intereses tiene, o sea, ¿no? Un poco a nivel material, cuál es el funcionamiento de la actividad, que normalmente nos quedamos ahí. Por ejemplo, en el análisis de lo punitivo nos quedamos en, pues bueno, la cárcel tiene problemas porque acaba afectando a las poblaciones más empobrecidas, porque la gente que entra en prisión pues luego tiene unas consecuencias, ¿no? O sea, la prisión en sí misma es muy inhumana porque no sé qué. Bueno, en ese análisis que está muy bien, ¿no? Y que era gran parte de lo que he dicho al principio, pero ella dice también que, además de pensar en ese análisis material de cómo funciona la actividad, también no nos podemos olvidar, que muchas veces yo creo que es por donde más podemos estar a veces, ¿no?, resbalando, de esa parte de pensar en qué subjetividad, qué sujetos están siendo producidos por la dominación, ¿no? Es decir, qué ideas o qué sujetos están siendo producidos como sujetos útiles para el sostenimiento de todo ese sistema coercitivo estatal y las lógicas del castigo, ¿no? Que tienen que ver precisamente con esa producción de un determinado tipo de feminidad que es útil para justificar y legitimar la existencia del propio sistema penal. Y ahí, ¿no?, es muy importante. De la misma forma que, por ejemplo, como bien sabemos, pues yo qué sé, las subjetividades extractivistas, individualistas, pues son absolutamente necesarias, ¿no? Esa producción de esas subjetividades son necesarias para
para las políticas neoliberales también, ¿no? De hecho, son los sujetos no representativos de ese modelo, ¿no? Pues de la misma forma hay también un determinado tipo de feminidad, por ejemplo, aquí vamos a hablar de feminidad, pero también de masculinidad, necesaria para justificar y legitimar y para que funcione ese sistema coercitivo estatal y esas lógicas del castigo, ¿no? Y ahí es donde muchas veces podemos estar contribuyendo y vamos a ver un poco cómo, ¿no? Yo creo que aquí, partiendo de esa doble vía, vamos a entrar un poco más en esas dos cuestiones, ¿no? Cómo estamos reproduciendo desde los feminismos o desde algunos feminismos de forma bien intencionada, muchas veces sin pretenderlo, el sistema penal, el sistema coercitivo estatal y la cultura del castigo. Por una parte, desde la propia actividad y sus efectos materiales y, por otra parte, desde el análisis de la subjetividad y la cultura y lo simbólico que eso está produciendo, ¿no? Bueno, voy a intentar ir como muy rápido también en esta primera parte porque me interesa mucho entrar en todo lo que tiene que ver con la construcción de qué subjetividad está siendo construida, de qué forma, qué se está diciendo, ¿no? Que es un poco de lo que hablábamos al principio, ¿no? Que tomando un poco la idea también que decía María esta mañana de qué tipo de víctima se está construyendo esencializada sobre un sujeto femenino, qué atribuciones se le están haciendo y cómo cuando sostenemos o defendemos determinados discursos, lo que estamos haciendo es reforzar esa feminidad que es absolutamente necesaria para la pervivencia del sistema coercitivo estatal y, a su vez, absolutamente imprescindible para las políticas neoliberales. Con lo cual, ¿de qué forma estamos siendo cómplices también de ese neoliberalismo a través, precisamente, de esas lógicas punitivas, ¿no? Evidentemente, dentro de... tenemos bastante claro que desde algunos feminismos pues hay esa demanda de más penas, más delito, más encierro, más censura, ¿no? ¿no? Como que las cosas que puedan incomodar o ser impactantes para las mujeres, pues bueno, ¿no? Se limiten, se censuren, etcétera, ¿no? Pero luego tenemos todas las legislaciones que en los últimos años se han ido desarrollando con la idea, bueno, cuyo no objetivo principal, pero uno de los objetivos, o lo que como mínimo ha sido más relevante muchas veces en prensa, ha sido la defensa o la protección de las mujeres y de las criaturas, ¿no? También, de paso también, ¿no? Como que siempre nos meten... Entonces, bueno, ¿no? Tenemos aquí desde toda la cuestión que tiene que ver con la modificación del Código Penal del año 2015, ¿no? En la que se introduce la prisión permanente revisable para personas, ¿no? Personas que cometen homicidio o, ¿no? que matan a alguien y que además hay un delito contra la libertad sexual, ¿no? Aquí esto es uno de los elementos, ¿no? Bueno, es que los violadores que violan todo el tiempo no pueden estar en la calle y, por tanto, tenemos que poner la prisión permanente revisable. Fue uno de los elementos justificadores de esa medida más importante, ¿no? El tema de los violadores reincidentes e incluso los violadores reincidentes que acaban matando, ¿no? Pero luego también tenemos en esta modificación del 2015, por ejemplo, todo aquello que tenía que ver con la aplicación automática de medidas de seguridad para personas que habían cometido delitos contra la libertad sexual, ¿no? Es decir, que una vez cumplida la condena, recaída en sentencia, aún y así se te puede seguir aplicando medidas de seguridad como la libertad vigilada porque has cometido un delito contra la libertad sexual, ¿no? Y eso también viene justificado, de nuevo, ¿no? Con todos los elementos de proteger a las mujeres. Otro de los ejemplos lo tenemos en la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, ¿no? Que se acaba de aprobar recientemente y que es una normativa claramente, a mi entender, punitiva, por mucho que se haya dicho por activa y por pasiva que se disminuían las penas, después las nuevas configuraciones delictivas realmente no las han acabado disminuyendo, pero aún así, a pesar de eso, se introduce como delito el acoso sexual callejero, con todos los problemas que eso tiene, con que aparte de que tenemos que entender que yo creo que, no sé si lo sabéis, muchas ya seguro que lo sabéis, el sistema penal es un derecho que tiene que ser de última ratio, es decir, que es lo último que tenemos que hacer para solucionar una cosa, no lo primero.
No tenemos que empezar poniendo algo, ¿no? Estableciendo algo como delito. Es lo último que tenemos que hacer, ¿no? Precisamente por el daño, no solo hacia la persona hacia el infractor, ¿no? Que eso puede producir una pena de cárcel, etcétera, sino por el coste, por el daño comunitario, por mil cosas, ¿no? Pero bueno, en principio sería lo último que tenemos que hacer, no lo primero. Y sobre todo, conductas tan leves como puede ser, leves en comparación con lo que, ¿no? para en principio debería estar pensado el sistema penal. No es que sea leves porque nos gusta que pasen, ni porque las aprobamos, ni porque no nos molestan, ni porque... No, sino porque una cosa es eso y otra cosa es si eso se tiene que regular penalmente. Y son cuestiones distintas, ¿no? Aparte de todos los problemas de las faltas, bueno, que ya hablaremos de las consecuencias que esto tiene, pero lo hablaremos después, ¿no? La ley Mordaza, por ejemplo, ¿no? Que lo que hace es establecer infracciones administrativas y no penas delictivas, pero como ya estableció como sancionable de forma administrativa, pues por ejemplo, conductas tan leves como, conductas tan leves o tan en un margen muy raro, como el exhibicionismo delante de personas adultas. Que claro, o sea, lo que es el exhibicionismo delante de personas adultas, bueno, ahí también entramos en toda la amplitud de la arbitrariedad policial y más en estas cuestiones de las sanciones administrativas en el espacio público y demás, que es como, bueno, ahí hay un amplio campo a recorrer, pero aparte de eso es como, bueno, no sé, lo que es... O sea, no sé cuánto de lesivo tiene un exhibicionista delante de personas adultas, no lo sé. Pero bueno, aquí también tenemos, sin entrar en normativas específicas, de hecho, bueno, ahora iremos a esto, pero bueno, aquí en concreto, con lo que tiene que ver con las demandas de más penas, más delitos, vemos cómo todas estas normativas, ¿no? Tenemos una preocupación real. O sea, no es nada que nos estemos imaginando o que nos estemos inventando el que el feminismo, como mínimo, está siendo instrumentalizado y hay una parte del feminismo pidiendo más penas, pidiendo más tal, y eso está influyendo en el aumento de la senda punitiva. Es decir, que esto, ¿no? Estos ejemplos y otros, pero está ahí, ¿no? Por otra parte, claro, luego también podemos pensar en el marco de nuestros propios movimientos, como cuando llevamos a cabo determinadas actuaciones, cuando nos encontramos con situaciones de violencia de género, hasta qué punto también estamos llevando a cabo actividades que se parecen bastante a esas, como pueden ser los exilios, como pueden ser las terapias supervisadas, como pueden ser hacia personas que han ejercido algún tipo de agresión o violencia en nuestros marcos comunitarios, políticos, afectivos, etcétera, ¿no? Y cómo eso lo planteamos como primera opción, muchas veces, o históricamente, o muchas veces, o durante mucho tiempo, este ha sido el planteamiento único y prioritario en el momento en el que se daba una situación de violencia dentro de toda la amplitud de situaciones que pueden haber. Cómo se solucionaban, muchas veces pasaban o pasa directamente por ese exilio, escrache o ese destierro, ¿no? de las personas que bueno, que cometen algún tipo de violencia o que agreden o demás, ¿no? En este sentido, creo que, bueno, ¿no? Que creo que es importante ver también hasta qué punto, cuando nosotros decimos que el sistema penal y la pena son selectivos, también tenemos que ver hasta qué punto, cuando eso pasa en nuestros contextos, también es un poco selectivo. Y es esta idea de hay algunos que no pillan nunca y algunos que pillan siempre. ¿Quién pilla? ¿Quién tiene más amigos? ¿Quién tiene más prestigio? ¿Quién tiene un rol de mayor poder? Etcétera, etcétera. Y cómo vemos también cómo acaban funcionando también todo eso, aparte de otras consecuencias que eso pueda tener, ¿no? En los marcos de nuestras propias comunidades políticas, afectivas y demás, ¿no? Esto ya, ¿no? Entraremos más concretamente, pero bueno, ¿no? Ahí tenemos esa cuestión de, ¿no? de cómo funciona la actividad y cómo incluso, no solo dentro del marco del sistema coercitivo estatal, sino en nuestros propios movimientos se pueden estar dando esas actividades que al final acaban permeando en la cultura del castigo en nuestros feminismos, en nuestros contextos feministas, ¿no? Que dice, como dice Lucía Núñez, implica siempre esa individualización del problema, esa simplificación del objetivo, o sea, es decir, individualización del problema social, reducir la violencia de género a una cuestión de un conflicto interpersonal entre mujeres buenas y hombres malos,
¿no? Individualizamos un problema de violencia de género, por ejemplo, o de violencia sexual. Simplificación del objetivo, pues porque, claro, lo que decíamos antes, ¿no? Cuando llevamos a cabo ese tipo de actividades o de resolución, de forma de resolver las situaciones de violencia en nuestras propias comunidades a través de exilios, escraches y demás, tenemos que pensar que yo entiendo el enfado que podemos tener, entiendo el malestar que nos genera, entiendo que muchas veces no tenemos... Pero en aquello que decía anteriormente, de que David Garland decía, ya sabemos que el castigo no funciona para resolver los problemas, ya sabemos que el castigo no funciona para acabar con la violencia de género, pero lo seguimos haciendo o bien para seguir diciendo la soberanía estatal o bien para esa política emotiva, ¿no? Yo creo que en el marco de los feminismos pasa un poco eso a veces también, ¿no? De, bueno, ¿por qué seguimos llevando a cabo algún tipo de estrategias punitivas en nuestros contextos cuando sabemos que no sirven para solucionar el problema? Es decir, yo entiendo que alguien necesite hacer eso, que se enfade o que... Yo lo puedo llegar a entender. Ahora bien, no estás solucionando el problema, ¿eh? Estás haciendo otra cosa. Estás expresando el odio que te genera no solo la violencia, sino quién ejerce esa violencia. Eso puede ser un interés legítimo, pero no estás yendo a solucionar el problema de la violencia que tienes, ¿no? Lo digo en el sentido de, vale, no quiere decir que lo excluya completamente y que incluso en algunos momentos no pueda ser necesario. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que esa no es la forma de acabar o solucionar la violencia de género, ¿no? Sino que sirve para otras cosas, por ejemplo, para una política emotiva, para expresar el odio y el rechazo que nos genera la persona que ha hecho eso. Bueno, vale, es otro objetivo, pero no es ese, ¿no? Bueno, un poco, tener eso un poco en cuenta. Luego yo creo que voy a intentar, ya voy un poco mal de tiempo, ¿no? Pero bueno, voy a intentar ir un poco rápido, pero para entrar en toda la parte que tiene que ver, como yo ¿no? Lo puedo intentar hacer rápido y luego entramos más, como tenemos un espacio en común, en toda la parte de qué forma, ¿no? Si ahora estábamos viendo de cómo funciona la actividad, más a nivel de las leyes, las propias estrategias políticas en los marcos de los feminismos, cómo el feminismo puede estar reproduciendo eso desde ahí, cómo también el feminismo o determinados feminismos pueden estar reproduciendo esas lógicas del castigo y esa cultura del castigo a través de esa función de comunicación, a través de esa función simbólica de construir determinadas subjetividades femeninas y determinadas ideas en torno a la feminidad que son absolutamente necesarias para la existencia del sistema coercitivo estatal y, por tanto, útiles y necesarias también para el avance del neoliberalismo, ¿no? Pues, por ejemplo, haciendo... Voy a poner primero los ejemplos, luego voy a explicar, muy rápidamente las consecuencias ¿no? O sea, los ejemplos concretos y las consecuencias que eso tiene, ¿no? Y luego ya entramos en ver eso cómo lo podemos aterrizar un poco más, ¿no? Pero, bueno, para empezar, en esta parte de análisis de la función de comunicación y de qué subjetividad está siendo construida, vemos, por ejemplo, una cuestión básica que es el uso extensivo del concepto de violencia, ¿no? O sea, que ahora no es que únicamente conductas o situaciones de muy baja entidad están siendo denominadas como violencia, sino que cualquier muestra de desigualdad contra las mujeres pasa a ser denominada como violencia. Entonces, ¿qué pasa? Que en nuestros... ha desaparecido prácticamente, no sé si os parece un poco lo mismo, pero en nuestros contextos han desaparecido palabras, ¿no? y elementos de análisis como los conceptos de explotación, reproducción del sexismo, misoginia, explotación, ¿no? O sea, opresión, o sea, todo esto es como discriminación por razón de género, sexo, o sea, todos estos elementos han desaparecido que eran elementos de análisis feminista muy interesantes, muy necesarios para pensar estrategias políticas adaptadas a esas situaciones y no a otras, ¿no? Entonces ahora de repente, en ese uso extensivo del concepto de violencia, han desaparecido todos estos elementos de análisis y situaciones como, bueno, por ejemplo, el Ministerio, la reciente encuesta sobre violencias del Ministerio de Igualdad nombra como violencia una mirada lasciva. En algunas contabilizaciones se cuenta como violencia un comentario sexual incómodo.
Claro, aquí tenemos un problema, porque una mirada lasciva, desagradable, sexista, de estas que ya sabemos que son desagradables, en un contexto patriarcal y sexista en el que vivimos son súper frecuentes. Como las contabilizamos como violencias, se disparan. Ahí tenemos, de hecho, a mí, en el tema de las cifras, me encanta, hay un artículo nombrando a feministas que ya no quieren hablar y que ya están desaparecidas y que ya nadie las reconoce con la importancia que han tenido, ¿no? Como por ejemplo Raquel Osborne. Raquel Osborne tiene un artículo que se llama Las cifras de la violencia, que habla sobre la construcción del fenómeno a través de la política de cifras, ¿no? Que es muy chulo. Y luego en el libro de Los feminismos en la encrucijada del punitivismo, que es un libro que ha salido recientemente, donde escribe Dolores Juliano, Tamar Pichit, hay un artículo de Catalina Trevisace y otra activista feminista también con esta crítica y tal, que también habla sobre toda la cuestión en el contexto, creo, no sé si es de México, creo también, o de Argentina, que habla sobre toda la cuestión del feminicidio y de cómo las cifras de feminicidio han construido de una forma determinada la concepción que tenemos de la violencia de género y de cómo abordarla, ¿no? Y es muy interesante, es un capítulo dentro de ese libro. Pero bueno, no voy a entrar como mucho ahí, pero estábamos hablando de esta cuestión de ese uso extensivo de los conceptos de violencia que efectivamente llevan directamente a favorecer una cultura de la emergencia y de la excepcionalidad, ¿no? Es decir, que automáticamente, evidentemente, si tú estás contabilizando como violencia ese tipo de conductas, ese tipo de situaciones, pues efectivamente nos van a salir unas cifras muy altas, porque en un contexto patriarcal y sexista eso pasa mucho, evidentemente. Entonces, si tú nombras como violencia un chiste sexista, pues evidentemente se dispara, porque pasa mucho. Cultura de la emergencia, de la excepcionalidad y, por tanto, favorecer también todos esos pánicos sexuales que de alguna forma, y a mí es algo que me molesta mucho, y es que de alguna forma, como bien sabemos, los pánicos sexuales a lo que llevan es al conservadurismo y a la reacción. Pero el problema es que se esté condenando a las víctimas al reaccionarismo, no sé por qué estoy diciendo reaccionarismo, porque no sé si existe, pero bueno, a la reacción y al conservadurismo, ¿no? Y entonces eso es algo que a mí también me preocupa como enormemente, ¿no? No solo eso, sino también al irracionalismo, ¿no? Que también alimentan esas culturas de la excepcionalidad, esa cosa del irracionalismo a través de todas estas ideas de nos están matando, es una guerra, ¿no? Todas estas ideas absolutamente catastrofistas que, de hecho, Catalina Trevisace denomina como el show tanatocrático, ¿no? Este show tanatocrático que de forma absolutamente indispensable nos lleva directamente hacia esas lógicas punitivas, ¿no? A buscar soluciones punitivas dentro del marco de la emergencia, ¿no? Y por último, pero también como prioritario, estos efectos sobre la construcción de la subjetividad de las mujeres. O sea, es decir, cómo todo eso está favoreciendo la construcción de un sujeto femenino hipervictimizado, temeroso de la sexualidad, hipersusceptible sexualmente, inapetente sexual, bondadoso, sincero. Por ejemplo, ¿cómo? Pues, por ejemplo, de hecho, la Ley Orgánica 10/2022 de Garantía Integral de la Libertad Sexual ha incorporado, imitando la Ley 1 del 2004, la de violencia de género, la de medidas integrales contra la violencia de género, del 2004, la Ley Estatal contra la Violencia de Género, imitando eso, ha introducido la imposibilidad de mediación en los casos de violencia sexual. Ya existía en los casos de violencia en el ámbito de la, familiar y de pareja de la 2004, y ahora ha incorporado la imposibilidad, la prohibición de la mediación en los casos de violencia sexual, ¿no? Ahí tenemos, o sea, sin tener en cuenta, igual que hace la del 2004, sin tener en cuenta la intensidad de la violencia. Si esa violencia es puntual, continuada, nada, sin tener en cuenta en qué momento y en qué situación se encuentra la mujer y si está capacitada para entrar en ese marco de mediación, sin tener en cuenta lo necesaria que puede ser la mediación para esa persona, porque necesita preservar su marco comunitario y no ser aislada dentro de los servicios sociales occidentales y blancos, al ser aislada en esos servicios sociales para ser protegida. Sin tener en cuenta nada de eso, ¿no? Ponen ahí directamente que está prohibido la mediación, cuando sabemos que además sucede, porque la mediación en determinadas comunidades pasa y el problema es que muchas veces ni siquiera vamos a poder acompañarla porque está prohibida, o bien porque evidentemente las mujeres víctimas de violencia para las cuales su comunidad es absolutamente necesaria, por ejemplo, para su subsistencia económica o para luchar contra el racismo,
ya saben que desaprobamos eso, que desaprobamos. O sea, que determinado funcionamiento desaprueba, con lo cual se acaba haciendo en marcos mucho más desprotegidos, ¿no? En toda esta construcción de este sujeto femenino hipervictimizado, temeroso de la sexualidad, tenemos también todas las formas que se derivan, pues por ejemplo también de esta ley, la famosa ley del solo sí es sí, ¿no? De cómo se está configurando también el consentimiento en esa ley, ¿no? La imposibilidad de las mujeres a establecer límites, o sea, es decir, que si una de las características de la feminidad patriarcal es que tenemos, o sea, es que se construye sujetos femeninos que tienen un problema en poner límites, porque es que eso es en parte es verdad, no vamos a generalizar, pero una de las características, no sé, hablando con muchas mujeres, nosotras mismas o vosotras o entre amigas o entre hermanas, da igual, como cuántas dificultades hay en las mujeres a poner límites por una construcción de género evidentemente normativa a sus padres, sus madres, sus novios, sus novias, sus hermanas, sus amigas, en el trabajo. O sea, es un problema enorme. Y entonces, en lugar de empoderar y favorecer la posibilidad de las mujeres a establecer sus propios límites, hacemos que el sistema coercitivo estatal venga a imponerlos y que no sea ni siquiera necesario que esa persona establezca un límite sexual. Aparte de desoír absolutamente el funcionamiento de la sexualidad, impedir la posibilidad de la experimentación, es como en el marco de la sexualidad hay... El problema es que se ha reducido, como bien pasa con esta ley, se ha reducido la libertad sexual a la ausencia de violencia. Entonces, para las mujeres, si no tenemos violencia sexual, ya nos damos con un canto en los dientes en follar. Es como, bueno, a ver, o sea, es como, nos gustan otras cosas, el sexo también tiene otras finalidades, ¿no? Y no es solo para... El problema es que hay una construcción de un determinado tipo de feminidad y de subjetividad sexual femenina que tiene que ver precisamente con esa idea de esas feminidades, ¿no? Otra de las cuestiones, las formas que nos están... o sea, la forma en la que, y ahora entrando más en concreto sobre la violencia sexual, las formas que tenemos de interpretar y de entender las experiencias que nos pasan, cómo nos sentimos respecto a eso, cómo nos entendemos como víctimas, no es una cosa pura, ¿no? Es una cosa que depende de cuáles son los significados disponibles en cada momento histórico que tenemos para interpretar lo que nos está pasando, ¿no? En este caso, por ejemplo, hay... El problema que se está favoreciendo también con toda esta, ¿no? Con todo esto de lo que estamos hablando es que en este sujeto femenino hipervictimizado y demás, es que muchas veces se están ofreciendo relatos hacia las víctimas completamente catastrofistas, relatos de la irrecuperabilidad. ¿Por qué? Pues porque cuando tú entiendes tu propio cuerpo como algo completamente sacralizado, tu vagina es un templo inexplorable y una cosa intocable y es una cosa que, vamos, que solo se entrega por amor o por... ¿no? Por, bueno, deseo, según qué deseo, porque por según qué deseo tampoco. Es decir, ¿no? Que ahora también tenemos como esa domesticación del deseo feminista y cuáles son los deseos éticos feministas y cuáles no, ¿no? O sea, es decir, que nosotras que hemos sido precisamente parte de, ¿no? de las disidencias sexuales como mujeres, como lesbianas, como mujeres trans, como con el estigma de puta, con tal, y que hemos vivido toda esa pedagogías del miedo, resulta que ahora tiene que venir una parte del feminismo a decirnos que hay cosas que sentimos, que deseamos, que queremos, que nos ponen y que no... que están mal o que son poco feministas, ¿no? Cosa que es absolutamente, creo que, inaceptable. Bueno, otro de los ejemplos, ¿no? en toda esta cuestión, ayer, que también estaba aquí en las jornadas feministas que se están haciendo también en este mismo espacio, o sea, feministas, desde otros colectivos feministas, no quiero decir que estas no sean también feministas, evidentemente, hablábamos precisamente de eso, ¿no? De esa cuestión de cómo interpretamos la violencia sexual y cuáles son los relatos disponibles que tenemos. Por poneros un ejemplo, y ya sé que me estoy alargando muchísimo, pero por poneros un ejemplo, no sé si os acordáis, en el caso de La Manada, la chica, ¿no? la mujer que fue víctima de la situación, se dijo, bueno, no sé, una de las partes, uno de los relatos para justificar todas esas ideas de la supuesta complicidad que ella tenía y de que en realidad no había habido una agresión porque ella estaba deseando esa situación. Bueno, una de las cuestiones fue que ella estaba paralizada y no se había resistido, ¿no? Esta idea de que ella estaba paralizada y que por tanto estaba de alguna forma siendo cómplice de que eso se desarrollara. En paralelo a eso, con unas intenciones supuestamente, lo que decíamos, esas apuestas políticas bien intencionadas
pero que al final acaban teniendo efectos perversos, al menos en mi opinión, ¿no? Salió en paralelo una carta que salió en toda la prensa de 2000 más o menos psicólogos y psicólogas que decían la paralización en casos de violencia sexual y sobre todo en violación es una reacción normal ante el pánico. Y de hecho decían que había toda una teoría científica, muy bien lo de científica, ahí bien grande, ¿no? Una teoría científica que avalaba la paralización de las víctimas en las situaciones de violencia sexual. Entonces yo cuando leí eso dije, ostras, o sea, como una reacción prácticamente del cuerpo, ¿no? Es una cosa que salía sola. Entonces yo me acordaba de que, no sé si conocéis a Inés Yerkovic, que es una creo que es antropóloga argentina que habla mucho sobre el tema de la violación, y ella tiene un concepto que a mí me encanta, que dice, que habla de, en los contextos de violación, lo frecuente que es la negociación de sexo por vida. Es decir, que muchas veces ella habla de que esa paralización, y ella habla de eso, y a mí me encantó, no solo por mi propia experiencia, sino también por todos los acompañamientos en violencia sexual, y cómo muchas veces las víctimas o en situaciones de violencia sexual no es tanto una paralización natural automática del cuerpo, sino un marco en el que lo que tú estás sufriendo es por morir, ¿no? O sea, por el daño físico, la muerte y demás, y por tanto hay un marco muy pequeño, y ahí entramos también en el reconocimiento de la autonomía que da paso a la posibilidad de resistencia, ¿no? Que es este marco en el que negocias en un ámbito, en un contexto ultra súper limitado, o sea, evidentemente, como es el de una violación, pero negocias sexo por vida, dice Inés Yerkovic, ¿no? Para no morir, bueno, me dejo, ¿no? O sea, es como, me hacen esto, pero como mínimo esto evita males mayores como el daño físico o la muerte, ¿no? Claro, eso está muy mal, porque, claro, para una sociedad es mucho más aceptable y mucho más, mucho más aceptable que las mujeres se paralicen antes de que cedan su vagina, ¿no? Para no ser muertas, porque evidentemente su vagina es un templo, ¿no? Entonces, ¿no? Que, por tanto, es como entender, es como, por ejemplo, lo del tema, no sé si os habéis fijado, pero en los relatos y en prensa, en todas partes, cuando se habla de víctimas de violencia sexual, parece que son como algo inerte. La llevaron aquí, la trasladaron allí, y muchas veces estas mujeres no están inconscientes. Se mueven, caminan, hablan, han tenido una relación previa con las personas que le han agredido, incluso de cortejo, incluso de seducción, me da igual lo que sea. Y esto no implica que no haya habido un ataque sexual, ¿no? Pero es mucho más aceptable como sociedad el pensar en las víctimas como esas personas a las que las mueven, que no pensar en las víctimas, o sea, por ejemplo, es mucho más aceptable como sociedad pensar en una víctima que está en una discoteca bebiéndose un cubata, uno, no más, ¿no? Un cubata, con sus amigas prudentemente, se va a ir sola, no se va a ir pronto a casa, muy acompañada con amigas en un taxi o tres, no sé, ¿no? Todo eso es mucho más aceptable, ¿no? Como, ¿pero qué? O sea, ha habido la gran catástrofe de que ha venido alguien con una jeringa, le ha metido droga, se la ha llevado. No, o sea, esto es mucho más aceptable como sociedad que pensar que hay una tía que se ha metido de coca en una noche hasta arriba, que luego además ha establecido una complicidad sexual y de cortejo y de ligoteo con el que después le ha agredido, que incluso se la ha chupado en el baño, pero luego es que la violó en la calle. Entonces la violación en la calle va a seguir siendo un ataque sexual por mucho que haya pasado todo lo anterior. El problema es que es muy difícil de aceptar eso como víctima por algunos motivos, y es porque tiene que ver precisamente con esa idea de reforzar esa feminidad que es útil para el sistema coercitivo estatal y es útil para los intereses de una determinada economía política, ¿no? La economía política del capitalismo. ¿Por qué? Pues porque si no favorecemos esas feminidades son absolutamente necesarias para la reproducción social. Y ahora ya cierro el círculo, ¿no? De placer, peligro y reproducción, ¿no? Es decir, esto me recuerda, ¿no? Así también como muy a grosso modo, si nos vamos al 18, en el ascenso de la burguesía como clase social fue absolutamente imprescindible acabar con determinadas conductas. No solo la cuestión esta salarial de, oiga, usted ya no puede estar aquí revendiendo X, tiene usted que ir a la fábrica a trabajar para obtener un salario, ¿no? Porque esto nos conviene como clase, como nuestro ascenso, como el modelo socioeconómico. Lo estoy diciendo así como muy de andar por casa, ¿no? Pero, claro, para eso, ¿qué fue necesario? Pues de alguna forma controlar
o sea, las mujeres no podían estar por la calle, ¿no?, chuleando a los tíos, en plan de, oye, ven aquí, hazme un trabajito, o sea, no sé, no podían estar haciendo eso, ni expresando explícitamente su sexualidad en la calle, ni los hombres podían, ¿no? Porque, fue en ese momento en el que, de alguna forma también, para garantizar la disciplina obrera del trabajo fabril, fue absolutamente necesario que las mujeres, y que las mujeres evidentemente se dedicaran a la reproducción social, es decir, se dedicaran a crear obreros y obreras, ¿no? O sea, trabajadores y trabajadoras listos para ser explotados en el mercado capitalista, fue absolutamente necesario de alguna forma que el control de la sexualidad de las mujeres, ¿no? Y que de alguna forma las mujeres que supuestamente son, aquí también hay una construcción evidentemente de la sexualidad masculina, ¿no? Es decir, que los deseos irrefrenables, salvajes y violentos de los hombres se encienden a causa de la provocación de las mujeres y, por tanto, aquí lo que tenemos que hacer es contener, controlar la sexualidad de las mujeres, hacerla solo dependiente y relacionada, ¿no?, con los intereses de la reproducción o del amor, o ya cuando hemos evolucionado un poco más también de otros intereses, pero nunca el riesgo, la experimentación, el dinero, el poder, el prestigio, o sea, esos intereses del sexo de las mujeres no va por ahí, y precisamente como vuelvo a traer, ¿no?, al momento actual, como también ante ese desmantelamiento de los sistemas del bienestar, ese ascenso de, o sea, esas sociedades neoliberales que además están completamente aliadas con los intereses de la extrema derecha. ¿Por qué? Pues porque hay una rearticulación familiarista precisamente por la necesidad que hay de que evidentemente se sigan reproduciendo, ¿no?, esos obreros y obreras listos para ser explotados en el mercado capitalista, ¿no? Por tanto, es como, bueno, cuando distinguimos entre, cuando hablamos de disidencia sexual, cuando hablamos de libertad sexual, cuando hablamos de todas estas cuestiones, son temas menores, y cuando hablamos de anticapitalismo y estamos hablando de otras cosas, ¿no?, me parece que es muy poco fructífero a nivel político, ¿no? Es decir, que nos estamos perdiendo una parte, y muchas veces es donde caemos, ¿no? Yo creo cuando desde determinados feminismos tenemos muy claro algunas cosas, pero en cambio cómo estamos favoreciendo esas subjetividades femeninas hipersusceptibles, y cómo eso tiene una influencia directa en los marcos, en los intereses de esa economía política del capitalismo, se nos está yendo un poco, poniendo como eso como cuestiones menores, ¿no? Bueno, aquí tenía como un montón de otras cuestiones que tenían que ver con las consecuencias, otras consecuencias de todo eso, ¿no?, como toda la cuestión que tiene que ver con las falsas expectativas a las víctimas, que tiene que ver un poco con esos modelajes, ¿no?, en función de las partes más privilegiadas del colectivo de las mujeres, bueno, ¿no?, como toda una serie de cuestiones de las consecuencias que tenía todo eso, esa construcción de esa subjetividad femenina tan necesaria, ¿no?, para los intereses del punitivismo, pero también del marco capitalista, ¿no? Y por último decir pues que cuando estamos hablando de todas estas cuestiones y cuando estamos hablando de antipunitivismo, no estamos diciendo que ante eso no hagamos nada. Estamos diciendo que, y estamos trabajando, de hecho, y estamos intentando llevar a la práctica otras formas de hacer las cosas. No quiere decir, no, pues esto que fluya, ¿no? No, es como, no, o que no se haga nada, o porque nos gusta, no, esto tampoco nos gusta. También somos feministas, que aunque aquí también lanzaría otra pregunta, ¿no?, sobre la cuestión del feminismo, pero bueno, la podemos hablar más adelante, pero que es como, no, se están planteando otras cuestiones, desde otras formas de administrar justicia, pensando en otras formas desde la justicia restaurativa, la justicia transformativa, consensual y demás, ¿no?, que en eso estamos pensando mucho, por ejemplo, en cómo en el mientras tanto vamos intentando ese adelgazamiento del sistema penal, o sea que mientras tanto no llegamos a poder pensar en administrar la justicia de otra forma, a través de esos modelos restaurativos, transformativos, consensuales, vale, podemos ir adelgazando el sistema penal en lugar de engrandeciéndolo, podemos ir reduciendo penas, reduciendo delitos, excarcelando, o sea, podemos ir haciendo todo esto también, ¿no?, en toda la parte que tiene que ver con lo material. Otra cuestión, podemos ampliar la capacidad de negociación de los colectivos a través de rentas, derechos, es decir, Mitu Sanyal, que esta mañana ponía una imagen, María también, ¿no?, de otro libro, pero en el libro de violación, Mitu Sanyal dice otorgar
rentas básicas, derechos económicos, redistribución de la riqueza, también es luchar contra la violencia de género, ¿no? O sea, es decir, que también es ampliar los marcos de negociación, ¿no? Y ahí se ve, por ejemplo, muy claramente en la cuestión de la victimización de las trabajadoras sexuales, ¿no? Cómo se les niega a la agencia en lugar de dar derechos y ampliar su marco de negociación y en cambio decir, bueno, como tienen una situación precaria no pueden decidir, ¿no? En lugar de, bueno, pues vamos a ampliar su marco de decisión a través de otorgarles derechos, garantías, rentas, etcétera, eliminando leyes que son perjudiciales para todo el mundo, pero especialmente para las mujeres trabajadoras sexuales, que muchas optan por esa opción porque, ¿no?, dentro de procesos migratorios y en situación administrativa irregular. Es decir, que eso también tiene que ver, ¿no?, con acabar con la violencia de género desde este marco material, ¿no?, desde ese análisis de la realidad y, por otra parte, también desde esa línea, ¿no?, de la que decíamos de las subjetividades, pues efectivamente promover la libertad y la disidencia sexual, que es absolutamente necesario para acabar con la heteronorma, que es absolutamente necesaria también para los intereses familiaristas, etc., 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 ¿no?, y que ahí es como, bueno, creo que eso es como importante. Y luego en la otra, bueno, otros relatos sexuales que puedan ofrecer formas distintas de interpretar la propia experiencia de violencia sexual a las víctimas, porque me parece que es inaceptable que hayan personas que, por ejemplo, cuando pasó lo de la primera sentencia de la Manada de la Audiencia Provincial de Navarra, salían testimonios de víctimas que eran evidentemente escogidos, ¿no? No escogían el testimonio de las víctimas infractoras, ¿no?, porque ahí tendríamos otro campo de análisis. Escogían determinados relatos que decían: con esta sentencia me he vuelto a sentir violada, ¿no?, después de 10 años de una experiencia de violación. Bueno, pues efectivamente tenemos un problema como sociedad, tenemos un problema con muchas cosas. Si una persona, después de un ataque, al cabo de no sé cuántos años, todavía no ha podido recuperarse o hacer un determinado proceso de emancipación y de liberación y de bienestar para sanar ese trauma, ¿no?, y esa situación absolutamente traumática, pero que creo que es muy importante, traumática para algunas personas y menos para otras, atención, porque ese también es otro tema, que hay otras personas que no tienen esa vivencia ni de su cuerpo ni de su vagina, y que no tenemos esa percepción, y que hay cosas que nos afectan más que eso también es otro elemento, ¿no? Pero creo que es muy importante ofrecer otros relatos a las víctimas que no las condenen al irracionalismo, al conservadurismo, a la reacción, y que sobre todo no las condenen a la irrecuperabilidad y a esas vidas de absoluta miseria emocional, malestar y trauma constante. Y por último, simplemente decir que también es en esa otra pata, ¿no?, creo que es muy importante toda la cuestión que tiene que ver con reforzar las comunidades, que precisamente es lo contrario de lo que hacen las lógicas del castigo y el sistema penal, ¿no?, que es ir a atacar a las comunidades y, por tanto, impedir esos espacios en los que creo que son tan necesarios para poder pensar otras formas más sanadoras, más solidarias y más transformadoras, ¿no?, de pensar el abordaje de las violencias de género, tanto desde el punto de vista de la justicia como desde el acompañamiento también al daño, a la reparación, a la reconciliación entre las partes y a la mejora y el empoderamiento de nuestros marcos y de nuestras comunidades políticas, afectivas, sexuales, que muchas veces son la garantía también para luchar contra estos sistemas complejos y que generan tanta violencia y que muchas veces están al margen de todos estos debates de la violencia de género y que quedan muchas veces como los salvadores en lugar de como los perpetradores de muchas de estas violencias, ¿no? Y hasta aquí, no sé si queda algún espacio para poder comentar. Vamos fatal de tiempo, ¿sí? Os cedo el no sé, micro, todo. Sí, no sé si... Sí, yo misma, sí. Creo que voy a hacer una cosa.
sí, y bien es cierto que, como tú decías, ¿no? Pues además de respuestas un poco más afectivas y ciertamente más conciliadoras, más humanistas y más optimistas. Claro, el mundo tan complejo, como tú bien decías, ¿no? A mí precisamente sí que desde realizar los hechos. A mí lo de la mediación en un conflicto, en un momento determinado, puede paralizar el conflicto, pero no resuelve. Lo que resuelve realmente el conflicto es garantizar los derechos. Garantizar los derechos de todos. Esto viene al caso un poco de... Bueno, cuando piensas de verdad, sobre todo de que los propios juristas, ¿no? Que dicen que la sanción punitiva debe ser la última, el último recurso, ¿no? Para reparar el daño. Y hay que utilizarlo nosotros, ¿no? Y si no, de repente tiene que ser la educación, la sensibilización y la conciliación, sobre todo la conciliación, ¿no? Pero bien es verdad que en todo este capitalismo del desastre, ¿no? Que decía Mauricio también, ¿no? Como sabes, pues es todo menos sencillo. Desde luego las maneras de mucha calidad, pero eso es una cosa. Claro, en los últimos tiempos las normas y las leyes están analizando o tratando de analizar muchos derechos a todos, ¿no? Por ejemplo, las leyes sancionadoras administrativas, en un caso. Pero se trata de recursos, protocolos y mejores, no digamos de las escuelas, de las armas, también de los hospitales y de cualquier público. Claro, sí, ciertamente los recursos son los que son, y son muy limitados porque ya se practica el capitalismo y el neoliberalismo, sobre todo, que trabajamos con el para el bienestar, eso consiste en desarrollar. Y también de dejar vacías las dotaciones presupuestarias de las leyes que garantizan los recursos. También las leyes administrativas. Yo planteo que es una herramienta. Es una herramienta porque, si me deben explicar, lo que vamos aquí a soportar, ¿no? Es que han nombrado muchas palabras referidas a la violencia. Y creo que es, no sé si, bueno, la obligación, el razonamiento, el asedio, la actividad, es una forma de utilizar violencia. Bueno, de la violencia según para qué. Claro, que tengamos que aguantar insultos, ser lesbiana o mujer trans, y que intente ser de otra manera, de un color o de otro. Cuando las leyes permiten la reparación, digo, primero desde la educación, el sincero, pero también desde la sanción administrativa. Porque si todavía la ley Mordaza sigue en vigor, pues se han venido leyes a una vida un poquito mejor para que no estén aguantando un insulto, porque se rubia, morena o pelirroja, que creo que habrá que ponerlo en marcha. Y habrá que exigírselo a estos de progreso. No hay ninguna comunidad autónoma que no tenga una ley administrativa sancionadora que deje de todas lo tienen. Incluso Castilla-La Mancha no lo tiene. Digo porque está en el ámbito. Pero que no estamos en la costa, ¿eh? Estamos ya en la España de la Castilla, que también ha reconocido derechos. Y yo creo que es una buena fórmula. Las leyes sancionadoras reparan mucho. Y además se le dice al otro que no me lo puedes volver a decir. Por cierto, una multa para consultar con dos testigos, con tres testigos y un acta que se levante delante del testamento, tiene la posibilidad de recurrir, es garantista. Porque si lo han insultado, puede recurrir a ganar. Pero si insultado, los testigos lo pueden dar testiguar. Pues eso es 500 euros. Dicho claro, sí. Pues son recursos públicos para políticas de protección social. ¿Qué tanto hace falta? El acompañamiento de la víctima que tú señalabas, ¿no? Ese cariño que necesita en el primer momento. Porque si lo vamos a dejar todo a la luz de esperar que este capitalismo es desastre no lo resuelva así porque sí con la sensibilización, pues ya lo estamos viendo. Y sobre todo en estos últimos meses. Nada que nos ha visto. Decía que hace claro, ¿no? Que lo mejor era encontrar a aquellos que detectaran los conflictos, o aquellos que detectaran los conflictos. Una filósofa que tú sabes, pues que tiene un poco a intentar resolver. Yo creo, de verdad, que sí, que el uso de la concienciación tiene que ser brutal. Ese es el mejor, las humanistas, y
No sé, yo había pensado que igual si queréis, como llevo hablando mucho rato, podéis, ¿no?, intervenir y luego yo ya, si da tiempo, sí. Entiendo que nos cuesta trabajo y yo quería ir, a lo mejor muy ingenuo lo que voy a decir, pero claro, yo un poco a mi terreno, porque a mí también me parece que, claro, esta cultura del castigo no viene porque sí, ¿no? Realmente cuando nosotros vamos a la crianza o cuando vamos, no tenemos otra lógica más que esa. En la crianza tenemos la lógica del castigo y no tenemos otros recursos. Y muchas que queremos escapar de esa lógica, nos encontramos sin recursos ninguno y acabamos con la lógica del castigo, aunque no queramos. Entonces, yo pienso también que tenemos que ver ahí qué está pasando. Hay un imaginario social del castigo y no sabemos cómo hacerlo de otra forma. Entonces, tenemos una ausencia total de estrategia y de otras formas de hacer. Entonces, yo pienso que aunque es verdad que el positivismo se ve también, ¿no?, como base del neoliberalismo y demás, pero que muchas veces eso puede ser, para los gobiernos puede ser, pero para la gente de a pie es que no se ve otra forma de hacerlo, ni otra forma de resarcir el daño, ni otra forma de... Es la única forma que se ve esa emocional, la parte emocional, ¿no?, también que comentaba, pero también creo que hay una ausencia total de recursos. Y nos pasa con nuestras criaturas. Esas criaturas que han sido castigadas toda su vida sin entender por qué y que luego van a ser personas adultas que van a castigar sin saber por qué. Entonces creo que haría falta ver esa visión integral y global y holística, ¿no?, de toda nuestra educación y de cómo se construye una cultura del castigo. Como Quería felicitar por lo bien que hablas, porque me quedo casi sin palabras. Y quería seguir con mi pregunta, era igual que la de ella, pero la quiero acabar. O sea, cuando has contado lo de que los grupos políticos o sociales o de amigos o lo que sea, cuando hay una situación de violencia que provoca mucho daño en el grupo y mucho daño a una persona, ¿vale?, a una persona concreta del grupo o mucho daño al grupo, me gustaría que concretaras más si vosotras habéis tenido esos procesos de acompañamiento, que concretaras un poquito cómo lo habéis sido capaces de solucionar o de acompañar o conseguir. no, es... Yo estoy cansadísima. Soy profesora. Y ahora me toca después de ti y no sé por qué. Yo soy muy colega de Paz Francés. Sabemos muchas cosas juntas. Entonces, yo la movida, lo que pasa es que el eje desde el que miro es del del sistema. Como estoy en reproducción social, entonces la pregunta que te quiero lanzar, y es una pregunta como amplia, es si, porque junto con Paz está pensando en la reproducción, en los mecanismos de reproducción de la cultura del castigo, ¿no? Y te quería preguntar, porque al lugar donde yo he llegado, pero de una forma como muy aproximativa, como muy especulativa, tal, es que está como muy brincada con el sentimiento de pertenencia de cómo maneja el patriarcado el sentimiento de pertenencia, de si estás fuera o estás dentro. Y creo que el manejo del sentimiento de pertenencia se reproduce dentro de las unidades familiares, pero que está como metido de una manera inconsciente, como muy profunda. O sea, lo que dice Julia, que de pronto esos resortes se activan y no tenemos alternativas, y de pronto las criaturas también activan esos resortes, ¿no? Como que, bueno, si para ti la reproducción de la cultura del castigo tiene que ver con el manejo del sentimiento de pertenencia a la comunidad. Perdón, porque no... ¿Y en qué cómo actuar? O sea, ¿en qué sentido? O sea, yo el análisis que tengo es a través de la estructura del padre familias, y entonces como la estructura del padre familias es una identidad directa dentro de nuestro sistema blanco-occidental del constructo del padre familiar romano, y de hecho en el Código Civil está, tal cual. O sea, y hoy día hay sentencias donde se utiliza la buena diligencia del buen padre de familia como un sinónimo de equidad, de justicia, de buen hacer, ¿no? Entonces creo que mirándolo desde ahí, mirándolo desde la diligencia del buen padre de familia, creo que eso lleva implícito
considera que tú eres o cómo tienes que funcionar, se reproduce la cultura del castigo, que ya implica la expulsión. O sea, no perteneces al clan, no perteneces a la comunidad. Va por ahí, Laura. Te he preguntado también para activarme, ¿eh? Porque Sí. Sí, sí. yo desde las 10 de la mañana aquí sentada. Ya. Para traer calor. Yo no sé si está por la estructura, ¿no? Pero sí que, claro, a la confianza, en el momento en el que tú reproduces, o sea, tú tienes unas ideas sobre cómo criar y acabas reproduciendo ciertas cosas, porque porque lo has vivido así. Entonces, claro que hay una cosa de fidelidad a tu familia. A ver, hay como una cosa inconsciente de fidelidad a tu historia familiar, al plan, y que cuesta romperlo y no sabes cómo y cómo te quieres, pero no sabes, te sale de primera lo que decías del castigo o el politismo con tu criatura, ¿no? Y entonces no es tan fácil porque incluso hay una parte que te sale sí, como de reproducirlo, de como que eso es lo correcto, ¿no? Porque, pero, bueno, sí, yo creo que yo ya no lo sé explicar como a lo grande, ¿no? Pero en la crianza yo me lo he notado. Creo que... Es que... Bueno, yo también agradecerte lo rápido que ha sido para darnos un montón de claves, ¿no? Interpretativas desde donde analizar, ¿no? Yo creo que nos has dado muchísimos componentes para reflexionar. Yo quería hacerte como tres preguntas y tres reflexiones, ¿no? Que me han expresado. Y si va un poco en lo que has contado, ¿no? De carácter performativo, ¿no?
ese concepto víctima de violencia es horrible, ¿no? Porque lo flexibiliza solo a una posición, no te deja ver, ¿no? Y cómo en realidad las mujeres siempre somos conscientes de las violencias en una parte y en otra parte, en esas resistencias y complicidades y en esas dificultades, ¿no? Lo que nos cuesta ver que en realidad siempre estamos en múltiples tensiones que yo puedo ser consciente, lo que pasa es que todavía no puedo hacer otro proceso de estado de lucha porque tengo otra serie de incapacidades o de posibilidades y siempre nos intentamos, ¿no? Intentamos ver y nosotras colocar en una única posición subjetiva que yo creo que dificulta ver también la complejidad que siempre estamos en esas tensiones, ¿no? Y creo que al fin y al cabo dices eso como una manera de facilitar lo que nos llevan a discursos y a representaciones perversas. Bueno, muchas gracias porque me has hecho pensar muchas cosas. No sé cómo vamos de tiempo. Ya está. Sí, vale, no, voy a ir muy rápido porque respecto a lo que comentaba la compañera de la cuestión del sentimiento de pertenencia, como no lo he pensado mucho, o sea, realmente ahora lo estoy escuchando, pero que hay una cuestión que no sé si, no como que le tendría que dar una vuelta, no sé si, claro, siempre el castigo, ¿no? Las lógicas del castigo han tenido mucho que ver con los marcos en los que se producían también esos procesos de exclusión, ¿no? O sea que, evidentemente, pero en toda esta línea argumentativa del paterfamilias y de la desaprobación y demás, o sea, ¿no? Como que parecería como que tiene mucho sentido, pero la verdad es que te lo he oído ahora y no ¿sabes? No lo he pensado más, entonces, bueno, espero que ahora luego, no sé si vas a entrar en esto, pero que me parece como muy interesante. No, ahora no. Sí, ahora voy después de ti. Por eso digo que si vas a entrar yo te escucharé y luego lo pensaré y diré, a ver si, ¿no? O sea, es como, porque no es como creo que, bueno, que me interesará ahí sí como mucho leerlo y escucharte, yo también estoy ya tal. Luego, solo una cosa, que era con lo del tema de la educación y la sensibilización, yo tengo que decir que a pesar de que... O sea, a mí hay una parte que cada vez menos, y ahora esto que no se entienda mal, pero cada vez menos veo que la educación sea una solución. O sea, es decir, a ver, entiéndanme, ¿eh? O sea, es algo como de, bueno, al final, no sé, o sea, ¿hasta qué punto es tan importante? O sea, es decir, que lo digo en el sentido porque sí, es importante, pero no sé por qué se ha entendido esta importancia que yo le doy al... O sea, como que si no hacemos castigo, hacemos educación y sensibilización. Cuidado, porque a veces hacemos educación o reeducación desde unos lugares completamente tremendísimos. Es decir, que, por ejemplo, todas las cuestiones reeducativas con la cuestión de los agresores o de las personas que han agredido son tremendas, porque es como, a ver, a veces la gente agrede y no quiere decir que necesite ser reeducada. Que a veces la gente agrede por una cuestión puntual, porque tiene otras problemáticas asociadas y también le pasan cosas. O sea, es decir, que, claro, también pensar como primero, luego no quiere decir que lo haga siempre, ¿no? Es esta idea del continuum de la violencia, ¿no? De el que empieza intentando, no sé, ¿no? Insistiéndote en un cortejo o para invitarte a cubatas te va a acabar violando, ¿no? Que es esta idea del continuum de la violencia que me parece absolutamente... de desatender completamente el funcionamiento de la violencia. La violencia no funciona de esta forma, ¿no? Pero, bueno, ¿no? Y luego eso, pensar en que las personas que lo llevan a cabo no siempre necesitan reeducación y no siempre la educación es la solución para eso y cómo también, al final, muchas veces la educación o los marcos de... Sí, ¿no? O sea, a mí me interesa mucho también pensar en todas esas, en la unión o en el crecimiento paralelo entre el sistema punitivo, tal y como lo entendemos, separado de los sistemas de protección social, ¿no? Cuando muchas veces en los que se dan, pues a lo mejor, en los sistemas de protección y demás, ¿no? Y como una cosa, yo creo que lo decía... no sé si lo comentabais también, no sé si la compañera lo acaba de decir, o sea, todo como muchas veces esos dispositivos también de protección social muchas veces son también
productores de feminidad, necesarios también para las lógicas punitivas, cómo muchas veces en esos mismos marcos se acaba convirtiendo a la víctima en criminal, que era también no solo en los sistemas de protección social, sino también en los sistemas de justicia, ¿no? Como, sobre todo con según qué víctimas, el par víctima-culpable no solo funciona, cuando hablamos de cultura del castigo, el par víctima-culpable no solo funciona de los hombres entre hombres y mujeres, también funciona entre las propias mujeres, ¿no? Con lo cual es como al final, o sea, estamos legitimando un marco que también acaba funcionando ahí, ¿no? Entonces, bueno, simplemente esto es como, bueno, al final, no sé, los comportamientos particulares de una persona, ¿no? Con lo del tema de un insulto o, ¿no? de personas que les pueden pasar múltiples cosas, me parecen importantes, pero me parecen relativamente importantes, sinceramente. O sea, creo que donde tenemos que enfocar nuestra energía política no es tanto en pensar en esos comportamientos particulares, ¿no? Porque decíais, el insulto también cuesta la vida. No, no cuesta la vida. O sea, evidentemente, o sea, un marco en el que yo creo que tiene que ver con otras cosas, no con un insulto concreto, particular de una persona, que a la vez le pueden estar pasando un montón de cosas, ¿no? No lo quiero exculpar, pero lo digo por tampoco ponerlo en ningún otro lugar. El bullying es una cosa y el bullying es una cosa, es decir, la violencia reiterada es una cosa y un insulto es otra. Lo digo también, no, lo digo también porque ahí... No, bueno, no. La gente que trabajamos en violencia es muy importante distinguir en graduación, en terminología, en todo eso, porque si no, el problema es que el bullying es un problema muy importante, pero muchas veces lo ejercen otras criaturas. Es que aquí tenemos también un temón. Lo digo en el sentido de que una cosa es una violencia reiterada, continuada y demás, y otra cosa es un insulto puntual. Lo digo también hablando de la cuestión, y el otro día lo hablábamos, y precisamente en una jornada en la que estaba con Paz Francés, y lo hablábamos con Paz y con Miren Ortubay respecto al tema del acoso, del delito de acoso callejero, ¿no? Que antes estaba en la ley Mordaza como infracción administrativa y que ahora ya lo tenemos como delito leve, ¿no? Claro que decíamos, bueno, es puro derecho simbólico, porque tú, o sea, aquí lo que está regulando no es, o sea, en la situación del acoso callejero, cuando hablamos de los piropos, ¿no? Claro, es como, es puro derecho simbólico, porque tú no puedes, o sea, tú puedes, ya es difícil demostrar un acoso en un marco laboral, educativo, de prestación de servicios, en el que es reiterado, en el que cada día te puedes encontrar con la misma persona, y ahí ya es difícil de demostrar, no te digo ya en un contexto de un piropo en el espacio público, ¿no? O sea que quiero decir que son cosas distintas y que se denominan muchas veces con ciertas palabras grandilocuentes y que creo que es importante distinguirlas porque si no, a eso me refería con la cuestión del insulto, ¿no? De que un insulto es una cosa, un bullying continuado es otra, ¿no? Y, de todas formas, incluso ahí, creo que es importante pensar en que muchas veces quien va a ejercer ese bullying también tiene 10 años. Entonces, claro que es tremendo, ¿no? 10, 12 o 15, me da igual, pero que no dejan de ser criaturas por otra parte, ¿no? Pero creo que tenemos suficiente capacidad para pensar en el marco, en los marcos en los que se producen esas violencias, para ver que a mí los comportamientos particulares de determinada gente que hace cosas me puede importar sí hasta cierto punto, pero cuando intentamos ir un poco más allá o queremos pensar en estrategias políticas más amplias, creo que, bueno, es menos importante que pensar en qué marcos se está favoreciendo que existan esas subjetividades, ¿no? que pueden, o sea, que de alguna forma son útiles para eso, ¿no? Y creo que eso es importante. Y luego también hay otro elemento que, lo digo en la cuestión esta de que cada vez confío menos en la sensibilización y en la educación y más en la cuestión de la materialidad en el sentido de la influencia que los marcos estructurales tienen en la configuración de las subjetividades y de lo que está bien y de lo que está mal. O sea, es decir, que evidentemente tenemos que influir también de una forma educativa y de una forma de sensibilización y desde esos marcos culturales, pero que creo que también es muy importante que cuando hablamos de violencia de género y de feminismo no hablamos solo de políticas discursivas, ¿no? O de esos tipos de, sino que también estamos hablando de tenemos que modificar las estructuras que hacen necesarias que existan esas subjetividades, que existan esas culturas del castigo, que existan, porque creo que al final es lo que es más importante, o sea, es decir, creo que es donde está el origen, es decir, esas
esa maquinaria continúa funcionando y continúa necesitando la existencia de esas mujeres y de esos hombres, nos continúa necesitando ahí, con lo cual es como, claro que tenemos mucho que hacer a través de la educación y de todo eso, de escaparnos, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos, aparte de que tenemos la capacidad de esos márgenes y de esas fugas y de podernos escapar, y la tenemos, la educación evidentemente bien pensada, ¿no? Evidentemente es un elemento muy importante y muy indispensable para esas fugas, pero que creo que pensar en esos marcos que hacen, ¿no? Que producen subjetividad, creo que ahí es muy importante. Y por último, solo quería dos cosas, con la cuestión que comentabas, de la cuestión de los procesos y me ha gustado mucho, bueno, totalmente de acuerdo con lo que comentabas y con todas las paradojas en los procesos judiciales, de cómo acaban, ¿no? De hecho, Miren Ortubay, que lo comentaba ahora, no sé si acordáis, que tiene mucho trabajo sobre el tema de los hombres, haciendo el tema de las denuncias cruzadas, ¿no? como neutralizador, ¿no? de los procesos de las mujeres y demás. Y una de las cosas que a mí me ha recordado, no sé si el tema del punto justo, ¿no? Que claro, el punto justo es absolutamente el mandato de la feminidad, ¿no? Porque los demasiados precisamente es donde está la incorrección de las mujeres, en los demasiados, o por demasiado víctima o demasiado afectada o demasiado poco, pero demasiado puta o demasiado mojigata, demasiado maternal o demasiado desapegada, no es como, todo es como en los demasiados es donde están siempre esos puntos de la transgresión femenina que está absolutamente, y entonces siempre es como esa exigencia del punto justo en las mujeres, que es tremendo, ¿no? Porque nunca aciertas con el punto justo, nunca, es imposible, con lo cual siempre estás en esa lucha constante por encontrar el punto justo y me parece que es alucinante. Y luego, solo para acabar, quería lanzar así una cosa que creo que bueno, que seguramente no es que... Pero me acuerdo una vez que alguien, no sé, estábamos hablando de las cuestiones, ¿no? De la violencia, de tal, y decía, bueno, pero es que al final es como, si la persona no tiene posibilidad de reparar, si la persona no quiere tal, si... ¿no? Esos casos dices, pero es que a lo mejor para algunos casos, y hay una cosa que a mí me parece muy importante, que es, a veces hay que asumir el riesgo. O sea, es decir, que estamos absolutamente, o sea, no como, es que el riesgo existe, ¿no? Volviendo otra vez al peligro, o sea, el que nos hayan hecho creer, sobre todo a las mujeres, que podemos aspirar a espacios seguros, exentos de riesgo, es... O sea, a mí me parece de un insulto a nuestra inteligencia tan importante, ¿no? O sea, porque es como... O sea, las mujeres somos las que nos creemos que podemos vivir en contextos seguros, ¿no? Y ahora cada vez, además, vamos a ir expandiendo eso a otros sujetos para desempoderarlos también, ¿o qué? O sea, es como... Vamos a ver. O sea, primero que muchas veces ahí vamos a tener un rebote de algunas tías jóvenes que van a decir... en verdad, a mí, yo rechazo el feminismo porque a mí lo que me mola es ponerme en riesgo, ir a tope, no sé qué, no sé cuántos, eso ya para empezar, eso por una parte. Pero además es que creo que la existencia del riesgo es que vivir en contextos completamente ausentes de riesgo es imposible, ¿no? Y que el riesgo puede ser muchas cosas, ya no digo solo claro, ahora como toda nuestra experiencia son violencia, el problema es que, claro, el riesgo siempre es algo fatal. Es como, bueno, a veces el riesgo es a que algo no te guste. En el marco de la sexualidad, por ejemplo, ¿no? Es como, si estás follando con alguien, pues para experimentar y saber tus límites y poderlos poner, tendrás que saber qué es lo que te gusta y qué es lo que no. Para eso te tienes que exponer, para eso tienes que entrar en riesgo a que algo no te guste. No pasa nada. No pasa nada. ¿No? Es como, ¿no? Que hay esa cosa bueno, del riesgo todo el tiempo presente. Esta mañana también María lo decía, que me ha gustado también que volviera a traer este tema, porque ayer también lo hablamos, ¿no? La cuestión, y que yo me he olvidado de decirlo en estos ejemplos de cómo las normativas están configurando esas feminidades, ¿no? En la ley del solo sí es sí, hay un momento que, hablando de violencias digitales, habla de la cuestión de, en las medidas que tomar para restaurar, habla de restaurar la reputación de la víctima. La reputación, ¿no? Y entonces ponía el ejemplo ayer y decía que hace unos días hablaba con una colega de tenemos que perder la reputación todas para que no haya ninguna reputación que restaurar, porque es que es tremendo. No es como las que ya hemos perdido la reputación hace tanto tiempo. El problema es que, claro, es como ya no podemos aspirar a eso. Entonces es como que la perdamos todas. Y esta mañana María hablaba de la cuestión
del sexting y demás, ¿no? Y de, bueno, oye, pues si me pasan una foto y yo salgo, yo qué sé, ¿sabes?, practicando sexo oral o follando con alguien o chupando, no sé, ¿sabes?, o practicando, me da igual, es como, o masturbándome, es como, bueno, pues no sé. El problema es que, claro, que tenemos, ¿no?, que tenemos que es grave. O sea, es decir, que esto tiene consecuencias como lo del caso Iveco, ¿no? Es decir, aquella mujer que acabó suicidándose precisamente porque se había extendido un vídeo suyo teniendo relaciones sexuales, también una infidelidad por medio, no sabía, bueno, no lo sé. La cuestión es que es como, a ver, esas personas que pasan el vídeo en ese momento determinado, ¿no?, que casi se las acusa de matar a esa mujer o de ser inductores al suicidio de esta persona, es como probablemente esas personas no querían que esa persona muriera, evidentemente. Otra cosa es que tú digas, hombre, a ver, no está del todo bien, ¿no?, ir pasando la foto o el vídeo de tal, en plan el compadreo de tal. También es como quien esté libre de culpa que tire la primera piedra, ¿vale? O sea, porque también aquí es como, bueno, aquí lo de que las mujeres son más éticas y no pasan fotos de pollas que le ha pasado a nadie o de coños o de culos o de lo que sea, me da igual, también me gustaría verlo y me gustaría saberlo, punto número 1. Punto número 2, es tremendo que alguien, porque se haga público un vídeo sexual suyo, piense en acabar con su vida y lo acabe haciendo. O sea, es tan dramático que, claro, a mí lo que me parece es que, claro, desde una lógica del castigo, estos la han matado, esta la víctima, esta es como, no, perdona, es que me parece que es absolutamente inaceptable que nos entendamos a nosotros y a nuestra sexualidad de tal forma que si se hace público un vídeo nuestro follando, chupando una polla, un coño, lo que sea, resulta que poco menos que queremos la muerte, ¿no? Claro, pero es que eso tiene que ver con, claro, tenemos una ley de garantía de la libertad sexual que dice que se ha de restaurar nuestra reputación. Pero ¿qué reputación? Ni qué reputación, ¿no? Y las que no tenemos reputación, ¿no?, ¿qué hacemos? ¿No? Es como, no, hay que perder todas la reputación, ¿no? Entonces, bueno, simplemente todo esto en la línea esta de decir, vale, el peligro, el riesgo cero no existe, y creo, a mí personalmente, creo que es mucho más interesante y mucho más, incluso, mucho más seguro, entendiendo cómo es la seguridad, porque claro, aquí entramos ya, que no voy a entrar en la cuestión de qué entendemos por seguridad, porque por seguridad podemos entender también tener acceso a la vivienda, tener unas mínimas cuestiones y derechos económicos no garantizados, derechos económicos o posibilidades económicas de supervivencia garantizados, y no solo la ausencia de ataques. De nuevo, volvemos a pensar en cuál es nuestro marco ideal de existencia, ¿no? Entonces es como, bueno, ¿en qué pensamos la seguridad y en qué la basamos? Para mí tiene que ver con eso. A partir de ahí, si evidentemente sufrimos un ataque o sufrimos una situación que muchas veces, incluso en situaciones y en contextos igualitarios, yo creo que efectivamente en sociedades más igualitarias habrán o pueden haber menos violencias, evidentemente, pero van a seguir existiendo en los marcos relacionales, porque follar, amarse, comunicarse, relacionarse, implica conflicto y va a pasar. Entonces es como, bueno, pero si hay determinadas cosas que están garantizadas desde esta lógica de la seguridad, que tiene que ver con garantizar cuestiones básicas y cuestiones de bienestar y de demás, y emocionales también, ¿no?, que tengan que ver con las posibilidades de cuánto de nosotras está preservado. Y además creo que al final los ataques, ahí me refería con la cuestión de si un insulto, ¿no?, o si esta cuestión, yo prefiero pensar hacia ese marco, que creo que la cultura punitiva y el marco punitivo no nos ayuda nada a pensar hacia ese marco, y asumir que hay riesgos que voy a tener que asumir, que tienen que ver con que hay personas que me pueden atacar, con que hay personas incluso que me pueden matar, no ahora, sino incluso aunque viviéramos en una sociedad ideal. Y yo prefiero que esas personas estén y asumir ese riesgo que tener centros de exterminio en los que la gente está encerrada, porque creo que eso como sociedad nos hace mucho más daño que el daño particular concreto que podamos tener asumiendo el riesgo de que en nuestra sociedad hay gente que tiene daño y hay gente que hace daño sin tener daño, evidentemente, ¿no?, aunque sea una minoría y aunque probablemente veremos qué pasa, ¿no?, si cambiamos las cosas, ¿no? Pero yo creo que lo de asumir el riesgo es una cuestión interesante. Y yo asumo el riesgo de que nuestra máxima aspiración sea, pues eso, tener acceso a la vivienda, tener acceso a las rentas, tener ¿no?, determinados acompañamientos emocionales preservados. O sea, yo asumo el riesgo de eso y que creo que es lo contrario de tener sociedades donde hay cárceles, por ejemplo, entre otras cosas, ¿no? Entonces, bueno,
nada, hasta aquí. Quería decir esto porque era como la cuestión del riesgo estaba presente en todo esto y creo que muchas veces ante esas preguntas que nos incapacitan, bueno, ¿y entonces qué haremos cuando...? Asumir el riesgo. O sea, es que hay un punto en el que tendremos que acabar diciendo eso en algún momento, ¿no? Porque si no, la escalada es imparable, ¿no? No pararemos nunca de poner fronteras y de poner barreras, ¿no? Bueno, muchas gracias por aguantarme.